Buenas tardes para todos, bienvenidos. Desde la Corporación Tecnova estamos en la etapa de acompañamiento en formulación de proyectos para ustedes empresas que resultaron habilitadas para presentar proyectos en la convocatoria Fomento de Innovación del SENA. Una de las estrategias que tenemos como operadores para este acompañamiento son estas charlas en metodología de marco lógico, que es la metodología que tiene la convocatoria para la presentación de las propuestas, y también en la plataforma de SIGP, que es la plataforma en la cual se debe diligenciar el proyecto. Mucho gusto, mi nombre es Lina Urrego, líder del proyecto para Antioquia, el equipo de trabajo. Entonces les presento Juan Diego Jaramillo, experto en marco lógico y plataforma de SIGP, Giselle Martínez, equipo técnico de la convocatoria, y Mateo Orozco, también del equipo técnico de la convocatoria. Estamos disponibles el servicio para ustedes. Muchas gracias. A continuación les mostramos la agenda que vamos a tener el día de hoy. Bueno, entonces en primer lugar les vamos a contar cuáles son esas estrategias de acompañamiento que como operadores tenemos para ustedes. Segundo, la metodología en marco lógico. Tercero, aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de formular el proyecto. Cuarto, en qué consiste la presentación de las propuestas. Quinto, la guía en el formulario SIGP. Y sexto, los aspectos que se deben tener en cuenta para presentar las propuestas. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias de acompañamiento y avance en la convocatoria? El SENA operaba la convocatoria desde Bogotá, pero desde el año 2016, en asocio con 7 operadores a nivel nacional, opera la convocatoria. Entonces, tenemos para la región Caribe, está la Universidad del Norte. Para la región Centro-Oriente, el Centro de Productividad y Competitividad del Oriente. Para la región Llanos está Inventa Colombia. Para la región Centro-Sur está el Centro de Productividad del Tolima. Para el Pacífico está Centro Nacional de Productividad. Para el eje cafetero está la Universidad Tecnológica de Pereira. Y nosotros, Tecnova, operamos la región de Antioquia. Entonces, el proceso 1 y el proceso 2 de esta convocatoria ya cerró y ya tuvimos los proyectos ganadores. En este momento estamos entonces en la presentación de propuestas del proceso 3. Entonces, ¿cómo es esa estrategia de acompañamiento con ustedes? Entonces, son 4 estrategias. Entonces, la primera es la de divulgación. Ahí entonces tenemos estrategias para contarle a los empresarios acerca de la convocatoria. En ese mismo momento se da la etapa de preinscripción. Luego tenemos el acompañamiento en la formulación de proyectos, que es en el que estamos en este momento. Bueno, tercera estrategia es la evaluación de los proyectos que se presenten a la convocatoria. Y por último, hacemos el seguimiento a los proyectos que se presenten a la misma. Les contamos entonces cuál es la estrategia de acompañamiento. Entonces, tenemos las capacitaciones que estamos haciendo en la metodología marco lógico y en SIGP. También contamos entonces con los líderes ENOVA, que ellos son las personas que dan el visto bueno al plan de transferencia y también están dispuestos para resolver las dudas que ustedes tengan de la convocatoria. Contamos con un equipo de profesionales en la Corporación Tecnova que están disponibles para resolver las dudas que ustedes puedan tener. También tenemos el experto en marco lógico y SIGP para resolver las dudas que tengan. Y también les hemos enviado ya a ustedes videos de las capacitaciones pasadas y también hay videos que tenemos de nosotros como operadores, por ejemplo, en la instalación y uso del formulario SIGP y el material de soporte que les hemos enviado, que es una herramienta facilitadora de Excel que contiene la información del SIGP. Esta herramienta es facilitadora, o sea, no es obligatorio su uso, pero es una buena herramienta para que puedan ayudarse para la formulación del proyecto. También tenemos la cartilla de marco lógico, que también se las hemos enviado al correo. Entonces, a continuación les contamos acerca del avance de la convocatoria. Entonces, para este tercer proceso, se debían entonces presentar unos requisitos mínimos. ¿Cuáles son? Contar con personería jurídica mínimo 2 años a corte de la fecha de preinscripción, tener ingresos operacionales en 2015 y en 2016,
y haber presentado la preinscripción con el formato que se dijo para tal fin. Bueno, finalmente, entonces en este proceso 3 se presentaron 222 entidades, de las cuales 206 cumplieron con estos requisitos mínimos y son las empresas que pueden presentar propuesta. Ahora le damos entonces paso a Juan Diego Jaramillo, experto en marcológico y SIGP. Muchas gracias. Buenas tardes, como Lina ya les dijo, entonces mi nombre es Juan Diego Jaramillo. Voy a estar acompañándolos esta tarde con todo lo que es la formulación de proyectos bajo la metodología del marco lógico y vamos también a hacer como una pequeña introducción, vamos a revisar los puntos más importantes en el formulario SIGP, que es el Sistema de Información y Gestión de Proyectos, que es en el cual ustedes por últimas entonces van a consignar toda la información que vamos a encontrar bajo la formulación de la metodología. Con respecto a los antecedentes no va a profundizar mucho, esto por cuestiones de tiempo y de practicidad. Sí es bueno de todas maneras contextualizarlos, explicarles el porqué de esta metodología. Esta metodología nace en Estados Unidos en la década de los 70. ¿Por qué nace esta metodología? Debido a que se estaban dando cuenta de que en el desarrollo de los proyectos estaban respondiendo a múltiples objetivos y los resultados que estábamos encontrando estaban totalmente desalineados con estos objetivos planteados. Entonces nace la necesidad de plantear una metodología mucho más asertiva y que aborde un solo objetivo central, un solo problema central y poder entonces de esta manera alcanzar de una mejor manera los resultados. Vamos entonces a empezar ya con las herramientas que nos muestra pues la metodología como tal. Vamos a hacer un paso a paso de cómo desarrollar la formulación. Cabe también resaltar que la metodología es mucho más extensa por efectos prácticos y lo que necesitamos en realidad vamos a trabajar sobre la formulación. Entonces vamos a ver estos 7 pasos que vamos a utilizar como tal para el desarrollo de la metodología. Las herramientas que nos presenta la metodología son las que estamos viendo en este momento en la pantalla. Un primer momento vamos a ver el cuadro de involucrados. ¿Qué es el cuadro de involucrados? Vamos a hacer un análisis de los mismos, vamos a entender el porqué, la importancia de estos y qué pueden influir estos dentro del proyecto. La segunda herramienta entonces es el árbol de problemas. ¿Qué es el árbol de problemas? Va a ser una representación gráfica de la situación problemática que queremos atender, donde vamos a identificar entonces causas y efectos de la misma. Estos efectos obviamente ¿sobre quién? Sobre todos los involucrados del proyecto. Una tercera herramienta entonces de la metodología sería el análisis de objetivos o árbol de objetivos, que es donde vamos a visualizar esa situación a la cual queremos llegar, al punto donde queremos terminar. Una vez hayamos identificado esta situación negativa problemática, entonces vamos a visualizar a dónde queremos llegar y a plantearnos unos objetivos concretos. La siguiente herramienta entonces sería el análisis de alternativas, que este es el momento en que valoramos en realidad qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y por último entonces tenemos la matriz del marco lógico, que en esta se condensa toda la información que encontramos durante el desarrollo de la metodología y en últimas va a tener toda la información que va a migrar por última al formulario SIGP. Vamos entonces ahora sí a ver el paso a paso y vamos a ver cada una de estas herramientas, qué es lo que nos va a ofrecer y cómo lo vamos a desarrollar. El primer paso entonces lo que tenemos que llevar a cabo para comenzar con nuestra formulación es una contextualización o descripción del escenario. ¿Qué es esta contextualización o descripción del escenario? Este es un primer momento donde lo que vamos a hacer es redactar un prólogo, hacer una pequeña síntesis de esa situación que hemos evidenciado como un problema, como una necesidad y que por últimas vamos a transformar entonces en una oportunidad para generar valor para la organización. Albert Einstein nos decía que si él tuviera 60 minutos de su vida para solucionar un problema, se gastaría 55 minutos de estos formulando el problema o identificando en realidad cuál es el problema y tan solo 5 minutos buscando las soluciones. ¿Qué nos estaba queriendo decir él con esto? Que si nosotros podemos identificar bien la situación que queremos intervenir, si logramos identificar y caracterizar muy bien esta situación, entonces va a ser mucho más fácil encontrar las soluciones para diezmar o mitigar este problema como tal. A modo de conclusión entonces de este primer momento o este primer paso que nos plantea la metodología, ¿por qué la vamos a utilizar? Para dar un contexto al evaluador y al equipo que formula el proyecto. Con este prólogo que vamos a redactar, con esta primera descripción que vamos a encontrar de esta situación problemática, le vamos a dar un contexto a la persona que recibe este proyecto y a todo quien que tenga en sus manos el proyecto para leerlo y va a entender entonces el porqué del proyecto y la justificación del mismo. Para sentar un precedente que argumente la pertinencia del proyecto y para dar un enfoque y trazar el norte del proyecto. Este es el primer momento en el que nos va a decir qué esa situación queremos cambiar, cuál es la situación que queremos intervenir y cuál es la situación que queremos revertir como tal. ¿Cómo vamos a desarrollar entonces esta primera herramienta o este primer paso? Redactando un prólogo del proyecto, o sea, como les decía, una pequeña síntesis, un pequeño resumen del escenario que hemos encontrado y que queremos pues como tal atacar.
mencionando la coyuntura actual, la necesidad, el problema o la oportunidad de la cual nace la idea para el proyecto y ser muy específicos con datos e indicadores en lo posible. Ahora más adelante vamos a ver el porqué de esto de ser específicos con datos y la razón de esto es que para que nosotros podamos identificar una situación como un problema, esta tiene que estar soportada por datos y cifras concretas que nos evidencien que esto es un patrón de comportamiento y no simplemente una situación análoga. ¿Qué nos va a entregar entonces esta herramienta? Acá quiero hacerles mucho énfasis en esto. En este último cuadro que vamos a ver al final de cada herramienta, vamos a poder identificar entonces ese paralelo entre el formulario SIGP y la metodología. En otras palabras, ¿qué vamos a identificar? Esas secciones del formulario que debemos nosotros diligenciar posteriormente. Vamos entonces con la segunda herramienta o el segundo momento de la metodología del marco lógico. Vamos a hablar entonces del análisis y cuadro de involucrados. ¿Qué es este análisis y cuadro de involucrados y por qué lo vamos a hacer? Cuando vamos a hacer este análisis de involucrados, lo que queremos entonces es comprender una visión global del problema que ya identificamos y poder entonces entender cómo esta situación está afectando a los diferentes grupos de interés que pueden ser factores claves de éxito en nuestro proyecto y que por ende entonces tenemos que comprender y tenemos que identificar para poder ¿qué? Aprovechar las herramientas que ellos nos pueden brindar o también diezmar las oposiciones que podamos encontrar por parte de ellos. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Quiénes pueden ser los involucrados o stakeholders de nuestro proyecto? Vemos entonces una serie de posibles involucrados, tenemos entonces los clientes que son quienes compran y usan nuestro producto, los proveedores que su servicio es necesario para la continuidad y desarrollo de nuestro negocio, consultores aliados, personal de la compañía. Aquí muy importante entonces que no nos sesguemos simplemente con la visión que tenemos nosotros, sino que podamos entender en las diferentes áreas de la organización cómo un mismo problema puede tener una concepción totalmente diferente y también podamos identificar entonces qué es lo que mueve a estas personas, cuáles son sus intereses y cuáles son sus expectativas sobre el desarrollo del proyecto. Continuando entonces tenemos a los beneficiarios, a los perjudicados, comunidad de la zona, financiador del proyecto y muy importante que tengamos en cuenta al financiador del proyecto. Recuerden que estamos en una convocatoria del SENA, entonces es muy importante como tal poder caracterizarlos, poder entender qué es lo que ellos desean con esta convocatoria, qué es lo que ellos esperan recibir también de la misma y de esa manera entonces poder ser mucho más asertivos y alinearnos de una mejor manera con lo que queremos proyectar con el desarrollo de nuestro proyecto. Por último, también tenemos entonces al gobierno, que ahora más adelante vamos a ver también la importancia del gobierno y el papel que va a jugar en el desarrollo de este proyecto cuando estemos tocando el tema de la evaluación técnica, que vamos a poder entonces ver que nuestro proyecto debe alinearse de alguna manera con esos planes de desarrollo que tiene el gobierno tanto a nivel nacional como regional y municipal. Listo. Y por último tenemos las regiones limítrofes. Aquí cabe anotar pues que la lista puede extenderse muchísimo más y esto ya dependerá obviamente de la naturaleza de nuestro proyecto y como tal de los involucrados que identifiquemos para cada uno de nuestros proyectos de nuestras empresas. ¿Cómo vamos a hacer entonces el análisis de involucrados? ¿Cómo vamos a llevar a cabo este análisis? Lo primero que tenemos que hacer entonces es sentarnos con nuestro equipo formulador del proyecto, con todo el equipo que vayamos a trabajar y hacer un primer listado donde enunciemos o enumeremos todas esas personas o entidades que, como les mencionaba, por algún motivo van a influir en el desarrollo de nuestro proyecto y se van a convertir entonces en un factor clave de éxito para la conclusión final de nuestro proyecto como tal. El segundo paso entonces, ya una vez identificados estos involucrados, ya que tenemos hecha esta lista y sabemos quiénes son esos personajes que van a ser actores relevantes dentro del desarrollo de nuestro proyecto, lo que vamos a pasar a hacer es a caracterizarlos. ¿Cómo los vamos a caracterizar? Aquí hay tres factores muy importantes entonces que nosotros debemos comprender. Primero, ¿cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que los mueve a ellos? ¿Cuál es la expectativa de los mismos? ¿Qué desean ellos obtener con este proyecto? ¿Cierto? Segundo, problemas percibidos. ¿Cómo es la manera que ellos perciben el problema? ¿Qué sensaciones encuentran ellos del problema? ¿Qué visión tienen ellos del mismo? Vamos a ver entonces ahora más adelante con un ejemplo cómo para tres involucrados diferentes puede ser una misma situación totalmente diferente y pueden percibir un problema totalmente diferente. Y por último entonces vamos a caracterizar esos recursos o mandatos que ¿qué vendrían siendo los recursos o mandatos? Son esos preceptos o esos inamovibles que tienen estos involucrados y sobre los cuales yo no me puedo mover. Son preceptos que tienen como fijos y que no podemos cambiar y que entonces por ende tenemos que tener en cuenta a la hora de formular nuestro proyecto para poder movernos dentro del rango de acción real que tenemos. Vamos a verlo entonces ahora con un ejemplo para que lo podamos comprender de una mejor manera. Para este caso tenemos una empresa de café que quiere certificar sus cultivos como orgánicos para no depender de la volatilidad del precio en bolsa. Vamos a identificar entonces tres grupos de interés. Por efectos de tiempo y práctico solo hemos seleccionado estos tres. Recuerden, la lista siempre va a ser mucho más grande y se puede ampliar hasta donde nosotros encontremos.
Vamos a ver entonces acá, para la sociedad de cafeteros, el departamento de producción y el departamento de mercadeo, cómo pueden tener la visión totalmente diferente. Vamos a identificar sus intereses y vamos a tocar entonces algunos de sus recursos o mandatos para que podamos contextualizar lo que estamos hablando con este tema. Para el primer grupo entonces, que sería la sociedad de cafeteros, encontramos que sus intereses son promover casos de éxitos y mejorar y replicar el conocimiento. ¿Qué problema está encontrando la sociedad de cafeteros? Los caficultores se ven perjudicados por el precio en bolsa y la volatilidad. ¿Y qué recursos y mandatos tenemos para estos mismos? Requisitos de certificación. Ahora me explico. Entonces, la sociedad de cafeteros nos dice, a mí me interesa ayudarlos, me interesa que ustedes generen nuevo conocimiento, generen nuevas técnicas para la industria, pero yo no me puedo mover de esos requisitos. Yo no puedo cambiar los requisitos de certificación, entonces esos serían unos mandatos o preceptos sobre los que nosotros ya vamos a tener que jugar e identificarlos muy claros. Para la segunda medida, entonces, para el departamento de mercadeo, vamos a ver que sus intereses son tener herramientas mejores para desarrollar las campañas. ¿Y qué están identificando ellos de esta misma situación problemática? Los pocos diferenciadores y el bajo presupuesto para desarrollar campañas en mercados extranjeros. ¿Pero qué vamos a encontrar entonces en el final? Solo pueden vender en mercados europeos quienes tengan este sello orgánico, ¿cierto? Entonces, ¿qué identificamos acá? Simplemente yo podría decir a simple vista, voy a darles más presupuesto, les otorgo más presupuesto y podemos desarrollar mejores campañas, pero si no tenemos el certificado, no podemos pautar en el extranjero. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Y por último, para el departamento de producción, sus intereses serían desarrollar capacidades y adquirir maquinaria o tecnología nueva. ¿Qué problema percibieron ellos de esta misma situación? Variaciones en la calidad. No tenemos estándares de calidad, nuestro café siempre está saliendo variable, no podemos asegurarle al cliente final un estándar general de todo nuestro producto, entonces este es el problema que percibimos. ¿Qué recursos y mandatos tiene el departamento de producción? El proceso de tostado debe ser controlado para no dañar las condiciones organolépticas. ¿Qué nos está diciendo esto? Yo no puedo cambiar este proceso porque si cambio este proceso daño mis condiciones organolépticas y no me puedo certificar como tal. Entonces vemos como para tres grupos involucrados totalmente diferentes, la percepción del mismo problema puede tener variaciones tan diferentes y aquí la importancia entonces de que los entendamos y los caractericemos para de esta manera poder generar un lenguaje común entre todos, identificar sus intereses y así poder trabajar con ellos de la mano, incluso encontrando nuevas herramientas y nuevos potenciales que no habíamos tenido en cuenta en un comienzo. Analizar los involucrados en el proyecto permite tomar decisiones frente a cada grupo de interés. Recuerden, esta es una herramienta que me va a permitir tomar decisiones. Ajustar la comunicación de acuerdo a sus intereses, lo que les decía, crear un lenguaje común entre todos e incluso obtener recursos y capacidades para el proyecto a las que no tendría acceso normalmente. Vamos a descubrir entonces potenciales herramientas para nosotros al interpretar estos involucrados. Acá de nuevo, y quiero ser muy repetitivo con esto, recuerden que nuestro financiador es el SENA, muy necesario pues y vital desde el comienzo del proyecto, que identifiquemos esos intereses de ellos. Recuerden que lo podemos ver incluso en el pliego de contratación de la convocatoria. ¿Cuál sería entonces el interés de ellos? Impacto sectorial, desarrollo tecnológico e implementación de innovación. Listo, para que entonces vayamos caracterizándolos y podamos ir como alineando nuestro proyecto a esas necesidades como tal. A modo de conclusión entonces de esta segunda herramienta, ¿por qué la vamos a utilizar? Para comprender los intereses de cada parte con potencial influencia en el desarrollo y éxito del proyecto, lo que les decía desde un principio. Si podemos caracterizarlos, si podemos entenderlos, vamos a poder definir una mejor estrategia que satisfaga las necesidades y las expectativas de todos. Y para obtener una visión integral de todos los grupos afectados por el proyecto. ¿Cómo vamos a hacer entonces este análisis de involucrados? Mapeando todos los grupos con interés o influencia del proyecto. Recomendación, sentarnos con el equipo formulador, como les decía, y hacer un listado de todos ellos que consideramos que tienen potencial influencia del mismo. Segundo, definiendo qué les interesa y qué pueden aportar, caracterizándolos simplemente. Y por último, definiendo un plan de acción y comunicación para cada uno de estos grupos. Establecer un lenguaje común para que podamos entendernos y podamos ir todos en la misma dirección. ¿Qué nos va a entregar entonces esta herramienta? Un mapa estratégico de actores que facilita la toma de decisiones. Recuerden lo que les decía, esta herramienta es para tomar decisiones, nos va a permitir identificarnos con ellos, que son en últimas las personas que nos van a decir o nos van a reflejar el éxito de nuestro proyecto. Y por último, definición y caracterización de beneficiarios, ejecutores, coejecutores y personal requerido para el proyecto, que posteriormente también lo vamos entonces que tener que trasladar al formulario SIGP. Vamos entonces con la tercera herramienta que nos plantea la metodología. Ahora vamos a hablar entonces del árbol de problemas. ¿Qué es el árbol de problemas? El árbol de problemas es una representación gráfica. Aquí es importante decirles, la metodología del marco lógico es muy visual, es una metodología muy gráfica. Entonces aquí lo que vamos simplemente es a representar esa situación problemática, llevando
la estructura de un árbol, ¿cierto? Donde vamos a ubicar el problema central en el tronco del mismo y en sus raíces las causas, y en la parte superior, o sea en las ramas, vamos a ubicar entonces los efectos. Tenemos entonces que esta es una herramienta causal, donde vamos en un primer momento a identificar las posibles causas que nos está generando el problema y los motivos o las razones que pueden estar generando estas causas que están influyendo en el proyecto. También vamos entonces a identificar esos efectos del problema sobre cada uno de los involucrados. Vemos entonces aquí la importancia desde un comienzo caracterizar muy bien los involucrados, como les decía, para poder entonces entender esos efectos sobre cada uno y cuáles son los más relevantes que queremos atacar. Como les decía entonces, aquí la recomendación es sentarnos, hacer el dibujito, entrar con el papel y comenzar a ubicar ese problema que ya identificamos en el tronco, sentarnos con nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo formulador, por medio de lluvia de ideas, generar el mayor número de posibles causas que identifiquemos, siempre guardando esa relación jerárquica que vamos a encontrar entre ellas, que ahorita la vamos a poder ver mucho mejor con un ejemplo, y situando entonces en la parte inferior sus causas, en la parte superior los efectos. Acá acaba de repetirles, recuerden que no pueden confundir la falta de solución de un problema, de algo, con un problema. Para que sea problema, recuerden que este debe ser verificable, medible y cuantificable. Muy importante entonces que tengamos en cuenta esto. Algunos ejemplos entonces de cómo podríamos plantear un problema, una necesidad, un incremento en los retrasos de entrega de pedidos o producto o un incumplimiento en las entregas programadas a los clientes. Vemos aquí entonces una situación problemática para la empresa, o unas necesidades que serían disminuir los tiempos de entrega del producto o un sistema logístico digital integrado para hacer un seguimiento y automatizar los despachos. Esto a modo pues, de ejemplo para que más o menos veamos cómo lo debemos plantear. Ahora sí, entonces vamos a ver la representación gráfica en un mapa mental de cómo debemos entonces esquematizar esta situación problemática, este escenario negativo. Tenemos para este caso una empresa que vende servicios de dominio web, que ellos en el último trimestre que han venido identificando un incremento en las quejas y reclamos hechos por sus clientes, y después de hacer todo este trabajo que les acabo de mencionar, de sentarse con su equipo de trabajo, su equipo formulador, han descubierto entonces que en la parte inferior estas tres posibles causas y los motivos o razones que pueden estar generando o dándole fuerza a estas causas. Vamos entonces a ver cómo un deficiente servicio postventa puede estar siendo causado o puede estar siendo generado por una capacitación insuficiente del personal y una mala actitud del personal. Por otra parte, entonces tenemos que la mala calidad de los productos puede estar dándose o generándose por un producto que se daña muy rápido o por un funcionamiento retardado del producto. Y por último, entonces podemos ver un aumento de los precios del producto. ¿Qué nos está generando este aumento de precios del producto? Posiblemente no hay suficiente productividad o un aumento del precio de la materia prima. Acá podemos ver entonces lo que yo les decía, de que primero vamos a establecer las causas generales y a cada una de estas causas que identifiquemos vamos a buscarle el qué las está generando, qué es lo que me las puede estar haciendo que sucedan y que me impacten en el proyecto como tal. Para la parte superior entonces vamos a ver esos efectos que identificamos. Tenemos entonces que una disminución de las compras hechas por los clientes es uno de los efectos que se está generando, una pérdida de la imagen de la compañía y un fortalecimiento de la competencia. Entonces, importante acá que tengamos siempre esa relación entre esas causas y esos efectos, identifiquemos muy bien la relación jerárquica entre los mismos. Como les decía entonces, esto es una metodología muy didáctica y muy colaborativa. La invitación que les hacemos nosotros es a que se sienten a trabajar con un equipo de trabajo amplio, que tengan diferentes perspectivas del mismo y que podemos generar de esta manera el mayor número de identificación de causas o de las razones pues, que nos están generando el problema como tal. A modo de conclusión entonces de esta herramienta, ¿por qué la vamos a utilizar? Para identificar el problema central y qué lo está causando. Recordemos que es una herramienta causal. Y para entender los efectos del problema en cada uno de los involucrados. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Primero, a través de la construcción de un árbol en donde se relaciona la información que tengo del problema. Toda esa información que obtuve a partir de esa lluvia de ideas la voy a relacionar jerárquicamente en mi mapa mental o en mi árbol de problemas. El árbol se construye en una actividad grupal con el equipo de proyecto, como les decía anteriormente. Invitación, trabajemos con todo el equipo de proyecto, no nos sentemos únicamente nosotros a hacer un proyecto solos porque vamos a tener bastante sesgo sobre la perspectiva del mismo. Y por último, la información debe relacionarse jerárquicamente estableciendo causa y efecto. Como les decía, abajo vamos a situar las causas, en el centro del tronco el problema central y en la parte superior esos efectos. Ahora vamos con qué nos va a entregar esta herramienta. Primero, una representación gráfica y lógica de la situación que el proyecto va a impactar. ¿Qué nos está diciendo esto? Porque podemos decir qué lógica, como les decía, vamos a entender entonces una lógica vertical donde vamos a identificar
algo que me está causando, qué me está causando y qué efecto está teniendo sobre la gente. Segundo, es un instrumento para enfocar las decisiones y esfuerzos, también es una herramienta que me permite tomar decisiones y enfocarme sobre hacia dónde debo dirigirme y qué debo atacar. Y también entonces vamos a identificar actividades y objetivos desde este primer momento. Vamos a empezar a ver cuáles pueden ser esos objetivos que podemos plantearnos y que debe atacar el proyecto en forma priorizada. Y por último entonces tendríamos el planteamiento del problema, que es uno de los campos requeridos para formular en el formulario SIGP. Vamos entonces ahora con la cuarta herramienta o el árbol de objetivos. Si bien ya sabemos que en el paso anterior estábamos representando gráficamente una situación negativa, en esta ocasión, ¿qué vamos a representar gráficamente? El escenario ideal al cual queremos llegar. Acá entonces vamos a comenzar a identificar nuestros objetivos, los resultados que nosotros queremos obtener con el problema y una primera visión de las posibles soluciones, las posibles acciones o los posibles medios que nosotros podemos llevar a cabo como un plan de acción para atacar este problema, para atacar para aprovechar esta oportunidad y de esta manera entonces alcanzar los objetivos. Tenemos aquí entonces que un escenario negativo se enfoca en los posibles efectos del problema, las formas en que esta situación puede destruir valor de negocio o de la empresa, mientras que un escenario positivo, que es el cambio al cual queremos llegar, que es el cambio que estamos haciendo de este paso de árbol de problemas a árbol de objetivos, se enfoca en las oportunidades que se derivan de resolver un problema, qué se logra si se resuelve, cuál es el valor que genera para la empresa. Entonces, como les decía, es revertir esa situación problemática, esa necesidad que hemos encontrado en nuestro desarrollo de productos o nuestros procesos y revertirla y trasladarla a una oportunidad para generar valor para nuestras organizaciones. Aquí podemos ver entonces la misma representación del árbol, simplemente lo que vamos a hacer, como les decía, es cambiar ese problema central, transformarlo positivamente a un objetivo que la metodología lo define como un propósito. En realidad, como les digo, es un objetivo general, es nuestro objetivo central y sobre el cual vamos a trabajar. Mientras que para la parte inferior, las raíces, donde teníamos situadas las causas, vamos entonces a ubicar las posibles soluciones. ¿Cómo vamos a ubicar estas primeras posibles soluciones? Por medio del cambio del estado negativo de esas causas a un estado positivo. ¿Por qué les digo que solo es un primer vistazo de las soluciones? Porque acá vamos a encontrar soluciones utópicas, soluciones que no dependen de nosotros, que no están bajo la gobernabilidad de nuestra compañía, soluciones que no están dentro de nuestro presupuesto o que no nos caben dentro de nuestro cronograma. Acuérdense, y aquí importante resaltar que la convocatoria nos habla de que el máximo del desarrollo de nuestros proyectos debe ser de 12 meses, entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Y en la parte superior vamos a ubicar entonces esos fines, que es ese cambio, como les decía, ya de los efectos a la situación deseada donde queremos llegar, a esos resultados que esperamos obtener cuando terminemos nuestro proyecto pues como tal. Continuando entonces con el mismo caso de ejemplo que estábamos viendo, vemos como para ese problema central que teníamos, que era un incremento de las quejas y reclamos hechos por los clientes, lo volteamos a un estado positivo y lo convertimos entonces en una disminución de las quejas hechas por los clientes y podemos ver entonces cómo pasa lo mismo o hacemos el mismo proceso con la parte inferior de nuestro árbol donde estaban las causas, transformándolo en unos medios o posibles acciones a desarrollar y en la parte superior entonces transformando esos efectos en unos fines o objetivos a lograr por parte de nuestro trabajo pues, del proyecto. A modo de conclusión y de resumen de este paso, ¿por qué lo vamos a utilizar? Para identificar el objetivo central al que el proyecto debe apuntar y para identificar el alcance del proyecto, identificar las rutas de acción que resuelvan el problema central. ¿Cómo lo vamos a hacer? Transformando el escenario negativo, como les decía, el insumo de nuestro árbol de objetivos va a ser nuestro árbol de problemas, vamos a transformar el estado negativo en el que hemos representado ese problema en un estado positivo basado en las oportunidades que se desprenden de resolver este problema o de resolver esta necesidad. ¿Qué nos va a entregar entonces esta herramienta? Un listado de posibles acciones y alternativas que permita definir la estrategia óptima del proyecto. Como les decía, en este primer momento vamos a ver un número de soluciones que vamos a encontrar que según la teoría, ustedes saben que el papel puede con todo, me solucionarían el problema, pero ojo, tenemos que tener muy en cuenta lo que les decía anteriormente, qué está dentro de nuestras capacidades, qué en realidad está dentro de nuestra gobernabilidad y en realidad qué podemos hacer. Y por último entonces vamos a encontrar lo que sería el objetivo general y los objetivos específicos que posteriormente debemos trasladar al formulario SIGP. Un quinto momento entonces sería el análisis de alternativas. ¿Qué es el análisis de alternativas? En este momento en realidad es cuando comenzamos a valorar, cuando ponemos los pies sobre la tierra y decimos, bueno, de todos estos medios, de todas estas acciones que ya identificamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Qué presupuesto tengo y cuáles están a nuestro alcance?
Vamos entonces a tomar todos estos medios que encontramos en nuestro árbol de objetivos y los vamos a transformar en unos productos o en unos componentes que en última son quienes nos van a permitir a nosotros alcanzar nuestros objetivos, tanto central como específicos. Recuerden que la teoría dice que si podemos atacar y alcanzar estos medios, entonces vamos a poder encontrar la solución y lograr nuestros objetivos. ¿Cómo vamos a hacer este análisis de alternativas? Lo primero que vamos a hacer entonces es identificar las alternativas que pueden ser estrategias de nuestro proyecto. Vamos a identificar cuáles son las que podemos nosotros intervenir por medio de nuestra organización, no las que están por factores externos, o sea, como les decía, las que no dependen de nosotros. El segundo momento entonces sería definir criterios pertinentes para escoger la estrategia a utilizar. ¿Cómo vamos a definir esos criterios? Pues hombre, con lo que les decía anteriormente. ¿Cuánto dinero tenemos? Recordemos entonces que la convocatoria nos da hasta un máximo de 200 millones de pesos, que sería el 80% de un proyecto para empresas MIPYMES y el 50% para empresas grandes. Los tiempos también, como les decía, tener en cuenta el cronograma, no podemos exceder los 12 meses. Entonces esto ya es una tarea pues de cada quien en su organización, identificar cuáles son los criterios que son los más importantes y relevantes para nosotros seleccionar ese plan de acción o escoger esta estrategia. El tercer momento entonces sería, una vez identificados estos criterios y establecidos estos criterios, entonces hacer un colador, llamémoslo de esta manera, donde vamos simplemente a filtrar de todas estas alternativas que ya identificamos, cuáles son las que vamos a utilizar, cuáles son las mejores para nosotros y las que consideramos entonces que son las óptimas a tomar. Y por último entonces determinar una o más estrategias por el proyecto. Recuerden que no nos tenemos que quedar con una sola estrategia, podemos identificar varias estrategias que trabajen de la mano o que simplemente cada una vaya por su lado propendiendo con el logro del objetivo. Recomendación: generar muchas ideas de acciones y estrategias que permitan alcanzar los hitos del árbol de objetivos. Ojo, generar muchas ideas no la mejor idea. No caigamos en esto de que esta idea no me sirve, esta simplemente no me cabe. No, escuchémoslas todas, miremoslas todas y tengámoslas todas en cuenta para que podamos pues, hacer como la mejor estrategia para nosotros. Y definir cómo evaluar las ideas y documentar ese proceso con sus parámetros. Simplemente es lo que les decía, documentar cuáles son los parámetros o cuáles son los criterios que nosotros vamos a seleccionar para determinar la estrategia. Un sexto momento entonces de la metodología del marco lógico sería la estructura analítica del proyecto. ¿Qué es la estructura analítica del proyecto? ¿Y para qué la vamos a utilizar? Cuando encontremos la estructura analítica del proyecto, esta lo que nos va a permitir es identificar mucho más fácil esa lógica vertical de la cual yo les hablaba y esas jerarquías que vamos a definir posteriormente en la matriz del marco lógico. Como podemos ver aquí, entonces, si encontramos la estructura que guarda una lógica vertical, comenzando entonces desde su parte inferior o el cuarto nivel, que serían las actividades. Estas actividades que son las que yo debo desarrollar, las que yo debo aplicar para poder alcanzar productos o componentes que son los que me van a generar, como les decía en un comienzo, alcanzar este objetivo central y por ende alcanzar este fin. Vemos entonces aquí reflejada la lógica vertical de la cual yo les estaba hablando pues hace un momento. Vamos a ver entonces un ejemplo para que lo podamos comprender de una mejor manera. Tenemos una empresa de helados que tiene la necesidad de adoptar un proceso que le permita desarrollar nuevos sabores. Ellos han identificado entonces que su objetivo central es poder desarrollar nuevos sabores en tiempos más rápidos, ser más eficientes en el desarrollo de estos y poder sacarlos al mercado con mejor tiempo de entrega. ¿Qué identificaron ellos entonces? Vamos a mirar entonces desde la parte inferior. Ellos identificaron que tienen que generar dos productos o dos componentes que serían las alternativas o los medios para poder alcanzar ese objetivo central. ¿Cuáles fueron esos componentes entonces que identificaron? Un prototipado de 3 nuevos sabores, importar nueva tecnología. Veamos entonces cómo para esta primer componente, que sería el prototipado de 3 nuevos sabores, tenemos que desarrollar 3 actividades. Aquí es importante que ustedes recuerden que estas actividades que vamos a desarrollar para alcanzar los productos son las que me van a generar a mí costos y son las que me van a mí generar también gastos de tiempo como tal. Entonces vamos a ver cómo para este primer componente sería necesario entonces como primera medida hacer una investigación, saber hacia dónde está apuntando el mercado, qué es lo que el mercado quiere y qué posibles sabores puedo generar. Una segunda actividad entonces sería pruebas, comenzar a generar estos prototipos, a hacer pruebas, a ensayar, a mirar qué podemos sacar, qué es lo que estamos encontrando. Y por último entonces una validación de los mismos, que sería salir al mercado y validar si estos prototipos que estamos sacando en realidad van a tener la aceptación que estamos esperando.
Por parte del segundo entonces componente vamos a ver que la importación de una nueva tecnología nos va a requerir o nos va a consumir dos actividades principales. La primera sería entonces una negociación. Si quiero traer nueva tecnología, lo que tengo que hacer primero es encontrar un proveedor de esta, hablar con él, negociar con él cuánto me va a cobrar, qué servicios postventa me va a prestar, entonces así poder identificar la mejor opción para nosotros. Y la segunda actividad sería los trámites de importación. Ya sabemos y entendemos que debemos hacer unos trámites de importación, esto nos va a consumir un tiempo y tenemos que entonces tener en cuenta todos estos tiempos para establecer nuestro cronograma de la mejor manera. ¿Qué tenemos entonces? Si alcanzamos a desarrollar estos dos productos o componentes, vamos a alcanzar nuestro objetivo y por ende, como les decía, nuestro fin principal, que sería una diferencia con la competencia en variedad y tener un portafolio de productos más innovador para vender más y que entonces por ende impactar nuestras utilidades. ¿Por qué vamos a utilizar entonces esta herramienta? Para traducir la información del árbol de objetivos en un plan de acción. Recuerden también acá, nuestro insumo para la identificación de nuestra estrategia óptima va a ser el árbol de objetivos y para definir la estrategia que permita alcanzar el objetivo general del proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con sesiones de ideación donde se maximice el número de opiniones, con ejercicios de votación para priorizar las mejores ideas y por último entonces agrupando por categorías para fortalecer las ideas más fuertes. Incluso de esta manera, al agruparlas podemos reducir costo en el desarrollo de las mismas, porque en algunas actividades o en algunos componentes vamos a encontrar que podemos desarrollar actividades en común. Entonces de esta manera, como les digo, vamos a poder disminuir los costos también. ¿Qué es lo que nos va a entregar entonces esta herramienta? Una estrategia del proyecto, un plan de acción, la manera en que voy a desarrollar esto, una metodología. Y por último entonces la identificación de productos o componentes, los resultados que debe desarrollar el proyecto. Vuelvo y les repito, recuerden que esos resultados van ligados a unos productos, esos productos son los que me van a permitir alcanzar los resultados y las actividades o cronograma que debemos trasladar también al formulario SIGP. Por último entonces tenemos la matriz del marco lógico. ¿Qué es la matriz del marco lógico? A estas alturas entonces de la formulación lo que vamos a hacer nosotros es coger toda esta información que obtuvimos con el desarrollo de los anteriores pasos y lo vamos a reflejar en una matriz donde vamos a asignar entonces responsabilidades, vamos a asignar entonces presupuestos y vamos a asignar indicadores que me van a permitir medir en qué cantidad estoy alcanzando estos objetivos, cómo voy yo en la conclusión de estos objetivos, voy por buen camino, no voy por buen camino, dónde voy a invertir el dinero, cuánto tiempo va a requerir para esto. Y tenerlo de una manera entonces que cualquier persona que revise el proyecto no tenga que coger desde un comienzo a leer todo, sino que simplemente con ver esta matriz se pueda contextualizar y pueda identificar los factores claves pues, para el desarrollo exitoso del proyecto. Veamos cómo entonces sería esta matriz. Vemos cómo en la primera columna vamos a situar el nivel de objetivo. Recuerden lo que hicimos en la estructura analítica del proyecto. Acá simplemente vamos a trasladar esa estructura jerárquica, vamos a trasladar esa lógica vertical y la vamos a mirar entonces desde la parte inferior cuando la comencemos a desarrollar. ¿Qué es lo primero que vamos a mirar entonces? Los indicadores. ¿Cómo vamos a mirar estos? Desde la parte inferior, como les digo, vamos a mirar estas actividades, qué costos van a tener, qué tiempo se van a llevar y entonces vamos a elaborar en una primera instancia el presupuesto que vamos a necesitar para desarrollar nuestro proyecto. Para los demás ítems entonces, los niveles de objetivos, lo que vamos a establecer es indicadores. Aquí mi recomendación, por favor sean muy explícitos con esos indicadores, háganlos de la mejor manera, recuerden que esos son los que me van a permitir a mí verificar en qué medida estoy alcanzando mis objetivos, si sí voy por el camino correcto o si por el contrario hay que hacer una intervención y cambiar nuestra estrategia, nuestro plan de acción porque vamos por el camino equivocado. Tenemos entonces la tercera columna que serían los medios de verificación. ¿Qué son estos medios de verificación? Es la manera en que yo voy a corroborar que estas actividades que estoy llevando a cabo, que estos componentes que estoy desarrollando y que estos objetivos que espero alcanzar se están realizando como tal. Un ejemplo de un medio de verificación para una actividad, por ejemplo, sería una capacitación de personal. Entonces un medio de verificación podrían ser las listas de asistencia, un certificado de asistencia a una capacitación o a un seminario. Estos los podríamos utilizar como medios de verificación. Y por último y muy importante, entonces vamos a tocar el tema de los supuestos. Aquí entonces por primera vez en el desarrollo y formulación de nuestro proyecto vamos a ver todo este tema de riesgos, este tema de incertidumbre y todos estos factores externos que están influyendo y que están presentes en todo el desarrollo de mi proyecto y que son factores claves de éxito que yo no domino, pero que sí puedo hacer. Desarrollar una estrategia para minimizar este impacto y de esta manera entonces correr el menor riesgo posible en que estos afecten el éxito de mi proyecto. A modo de resumen entonces, ¿por qué vamos a utilizar esta herramienta? Para definir responsabilidades. Recuerden lo que les decía, a este punto ya vamos a saber quién tiene que hacer qué, cómo lo tiene que hacer.
Indicadores y presupuesto, muy importante siempre que tengamos en cuenta esto, todo lo que hagamos nosotros en este proyecto debe ser medible y verificable para que podamos entonces entender cómo vamos con la consecución de los objetivos y el presupuesto de la implementación del proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Asignando costos y tiempos a cada una de las actividades. Recuerden lo que les decía, estas actividades son las que me van a consumir tanto tiempo como dinero. Muy importante entonces que las podamos identificar de la mejor manera, definiendo indicadores que permitan medir el impacto y resultados de los productos para alcanzar el objetivo y definiendo supuestos bajo los cuales se evaluará el proyecto. Por último entonces, ¿qué nos va a entregar? Un análisis de riesgos e incertidumbres. Como les decía, ya aquí vamos entonces a tratar todo este tema de riesgos, vamos a tratar de identificar nuestra estrategia para minimizarlos, para impactarlos de la mejor manera y que estos no sean, pues, no afecten la consecución exitosa de los objetivos. Y por último entonces, un presupuesto, cronograma e indicadores que vamos a trasladar posteriormente al formulario SIGP. A continuación les presentamos los aspectos que se deben tener en cuenta para la presentación de los proyectos. ¿Cuál es la línea programática de esta convocatoria? Es fomento de innovación y desarrollo tecnológico. Y en el marco de esa línea programática se deben presentar proyectos que se enfoquen en, entonces, desarrollo e implementación de tecnologías o conocimientos, que se creen nuevos productos, mejores procesos o mejores servicios. Transferencia y apropiación de tecnologías o conocimientos que impacten en la productividad y en la competitividad. Iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico que se enmarquen en el diseño y apropiación de buenas prácticas enmarcadas en los estándares internacionales. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la convocatoria? Entonces, que las empresas que están habilitadas para presentar propuestas presenten proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que impacten, esto es muy importante que lo puedan tener en cuenta, en la productividad y en la competitividad de las empresas. Entonces, esta diapositiva miren que es muy importante para que ustedes puedan tener en cuenta, listo, cuál es el norte de la convocatoria y hacia dónde deben enfocar sus proyectos. Bueno, les contamos entonces acerca de los recursos de la convocatoria. Entonces, el SENA financia hasta 200 millones de pesos por proyecto. Máximo se puede presentar un proyecto por ejecutor a nivel nacional. Ejecutor ya sea principal u otros ejecutores. Bueno, hablemos entonces acerca de la cofinanciación del SENA, ¿cómo es? Entonces, para las MIPYMES, el SENA cofinancia hasta el 80% del valor total del proyecto y la empresa en contrapartida debe poner un 20%. Para las empresas grandes, el SENA financia hasta el 50% del valor total del proyecto y la empresa en contrapartida debe poner un 50%. Hagámosle un zoom a la contrapartida y tomémosla como un 100%. Entonces, deben tener en cuenta que se debe dividir así. Máximo en especie el 50%. Mínimo 50% en efectivo. Aquí como operadores les hacemos una recomendación y es que como el SIGP, miren que en la parte financiera donde ustedes diligencian el presupuesto, la plataforma redondea las cifras, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Una recomendación que les damos es, bueno, si el especie es máximo el 50%, váyanse hasta un 49%, ¿cierto? Si el efectivo es mínimo el 50%, entonces váyanse a un 51%, un 52%. ¿Listo? Entonces, o sea, que esos porcentajes los puedan manejar para evitar pues una descalificación por un, digamos, que en especie nos dé un 50,5%. ¿Listo? Bueno, el aporte de contrapartida en especie se debe valorar monetariamente. Entonces, como ya vieron la línea temática de la convocatoria, unos aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta es la innovación y el desarrollo tecnológico. Y vamos a invitar a Juan Diego Jaramillo para que entonces nos hable más del tema. Voy a dar estas dos definiciones muy relevantes. ¿Por qué son relevantes tenerlas claras e identificarlas? Porque recuerden pues que la convocatoria plantea estos como dos de sus objetivos, que haya un desarrollo tecnológico o que exista una innovación pues en nuestra empresa como tal. Primero entonces que vamos a ver es la innovación.
Una innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Recuerden, la innovación puede ser en cualquiera de estos 4 aspectos, ya sea en producto o servicio, ya sea en proceso, ya sea en comercialización o ya sea organizacionalmente. Aquí entonces a modo de experiencia también me gustaría decirles, tengan muy en cuenta esto, no vayamos a confundir el concepto de innovación con el concepto de nuevo. Recordemos que una innovación no tiene que ser algo nuevo necesariamente, puede ser la introducción de un proceso, puede ser la introducción de una mejora a un producto, entonces tengamos muy claro esto para que no nos limitemos a la hora de identificar lo que es una innovación. También invitarlos a que tengan en cuenta que la innovación es una herramienta como nuestro teléfono celular, es una herramienta que tenemos en el bolsillo y es una herramienta que nos va a agregar valor a nuestro producto, a nuestro proceso o a nuestra organización en general. Entonces la invitación es a que siempre tengamos esta herramienta de la mano que nos va a ayudar a generar mayor valor. Por parte entonces del desarrollo tecnológico vemos que es el uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos, incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos o servicios o modelos organizacionales o organizativos. Estas 2 definiciones son las que nos presenta también el pliego de la convocatoria, entonces por favor tengámoslas muy en cuenta. También indicarles que no solamente tiene que ser un desarrollo tecnológico, también puede ser una apropiación de una tecnología, entonces para que tengamos esto en cuenta a la hora de formular nuestros proyectos y que incluso podemos encontrar las dos cosas en un mismo proyecto. Podemos tener una innovación y a la vez podemos tener un desarrollo tecnológico. Ejemplo, vamos a desarrollar una nueva máquina para X proceso y este proceso lo vamos a cambiar también, lo vamos a reducir en tiempos con tal razón pues que nos va a permitir obtener un producto en menor tiempo. Entonces en este caso tendríamos una innovación y un desarrollo tecnológico. Vamos entonces ahora a mirar la evaluación técnica, los aspectos entonces que nos van a evaluar de nuestro proyecto y estos cómo nos van a otorgar una puntuación cada uno de estos criterios. Vamos a ver entonces el primer criterio, que sería la pertinencia del proyecto. Este criterio nos va a otorgar un máximo de 25 puntos y consta de 4 ítems. El primero sería entonces el planteamiento del problema u oportunidad es claro y justifica la realización del proyecto. Aquí me quiero remontar a ese primer momento en que hablamos de esa contextualización y esa empatización que queríamos darle al evaluador del proyecto. Es aquí entonces donde nosotros vamos a hacer referencia a que el planteamiento en realidad es justificable y vale la pena llevarlo a cabo. El segundo ítem entonces sería la medida en que los objetivos generales y específicos apuntan a aprovechar la oportunidad o resolver los problemas tecnológicos planteados. También me quiero devolver entonces cuando estábamos hablando del marco lógico, cuando estábamos viendo ese paso entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos y cómo un buen desarrollo de esto y una buena relación de los mismos me va entonces a permitir que haya una mejor alineación entre los objetivos generales y específicos y la oportunidad que identificamos. El tercer ítem entonces sería que la metodología responde a los objetivos específicos y permite alcanzar el objetivo general. Aquí estamos hablando ya de qué entonces, de que esas actividades que vamos a desarrollar, de que esos productos que me va a entregar mi proyecto en realidad me van a permitir alcanzar mis objetivos y llegar a esos resultados esperados que tenemos. Entonces muchas pilas acá para que tengamos esto muy en cuenta a la hora de formular nuestros proyectos. Y por último, recuerdan cuando hablamos de los stakeholders o del grupo de involucrados, que mencionamos lo del gobierno, les dije que más adelante lo íbamos a ver, entonces acá lo podemos identificar. Tenemos que tratar de ¿qué? De alinear nuestro proyecto, de desmarcar nuestro proyecto dentro de estos planes de política pública nacional o regional, planes de desarrollo local, entre otros ejercicios que identifiquen vocaciones productivas. ¿Qué es esto? Voy a ponerles un ejemplo. Estamos en Medellín y podemos identificar entonces el clúster del turismo. Entonces, si nosotros tenemos un plan o un proyecto que va a impactar la zona del turismo, nos estaríamos alineando dentro de este plan de gobierno. ¿Dónde vamos a encontrar estos planes de desarrollo y estos planes locales de intervención que tiene el gobierno? En los sitios oficiales, ya sea de la gobernación, ya sea del municipio o ya sea de la nación como tal, para que tengamos entonces muy en cuenta esto y comencemos también a mirar estos planes de desarrollo y cómo podemos enmarcar nuestro proyecto dentro de los mismos. Un segundo aspecto, criterio entonces a evaluar sería los resultados esperados. Este criterio también nos va a entregar 25 puntos. Consta de 2 ítems que serían los siguientes: la medida en que los resultados y productos permiten verificar el logro de los objetivos. Recuerden, resultados y productos van de la mano. Recuerden también lo otro que les decía, muy importante establecer estos indicadores. Si podemos establecer bien estos indicadores, vamos a poder verificar en que estos sí me estén impactando y sí me estén llevando como tal a conseguir mi objetivo.
Como segunda medida tenemos entonces que contiene estrategias o instrumentos que permiten la apropiación real de los resultados que prevé el proyecto por parte de los beneficiarios directos y o indirectos de manera verificable. Aquí hay dos cosas que podemos resaltar entonces. Primero, que estos resultados que yo voy a obtener realmente vayan a impactar a los beneficiarios que identifiquen en ese primer momento del análisis de involucrados. Y segundo, que también es a tener muy en cuenta, y acá vamos entonces a empezar a tocar este tema de la transferencia de conocimiento y transferencia de tecnología al SENA. Y entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? En qué medida en realidad lo que yo estoy ofreciendo y los resultados que yo voy a obtener lo pueden apropiar y los pueden recibir entonces mis beneficiarios. Muy clave entonces que tengamos en cuenta esto. Como les dije desde un principio, si podemos hacer un análisis de involucrados coherente, lógico y bien y lo más detallado posible, se va a poder enmarcar mucho mejor nuestro proyecto dentro de los propósitos de la convocatoria. Y por otra parte, lo que acaba de decir también es que un correcto establecimiento de la relación entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos me va a facilitar la configuración de los resultados esperados del proyecto, definiendo claramente actividades que se realizan y la razón por la que se realizan y los resultados que me va a arrojar cada una de ellas, para que tengamos entonces también muy en cuenta esta relación y este paso entre el árbol de problemas y el árbol de objetivo. Continuando entonces con la evaluación técnica, tenemos el siguiente criterio, que es criterios de innovación, desarrollo tecnológico y competitividad. Este criterio también me va a arrojar 25 puntos, consta de 4 ítems. ¿Cuál es el primero entonces? En conjunto, el desarrollo del proyecto genera innovación y o desarrollo tecnológico que permite incremento de la productividad y competitividad de manera verificable, acorde al sector, tamaño de la empresa y o nivel de desarrollo de la misma. ¿Qué nos está diciendo entonces este primer ítem? Que nuestro proyecto en realidad sí se enmarca dentro de esos objetivos de desarrollo tecnológico, de innovación y de impacto sectorial. Segundo ítem entonces, el proyecto permite la obtención de nuevos o mejores productos, servicios o procesos de manera verificable y acorde al sector, tamaño de la empresa y o nivel de desarrollo de la misma. Entonces, ¿qué estamos hablando acá ya? Que estos productos que identificamos, que esos resultados que estamos esperando, en realidad aporten una innovación o un desarrollo tecnológico como tal. El siguiente ítem entonces sería: el proyecto propende por la articulación visible con el mercado, respuesta a una demanda existente, creación de ofertas, concentración entre productores y comercializadores. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que si vamos a hacer un proyecto, analicemos las tendencias del mercado, que este en realidad responda a donde está apuntando el mercado y a las exigencias o necesidades que está pidiendo el mismo. Y por último, los logros del proyecto contribuyen a la generación y o mantenimiento del empleo. En este en realidad no hay mucho que decir, es simplemente nuestro proyecto qué tanto está aportándonos a la generación de empleo o si estamos sosteniendo, manteniendo el mismo nivel que teníamos hasta acá. El siguiente entonces aspecto a revisar sería la racionalidad de los costos del proyecto. Este aspecto o este criterio también nos va a otorgar 10 puntos. Aquí hay 3 cosas bastante importantes que decir. Los costos definidos para el desarrollo del proyecto están debidamente soportados en cantidades moderadas de acuerdo al mercado, tanto para los aportes del SENA como para los aportes de contrapartida. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Señores, muy evidente, que los precios o los costos que vayamos a relacionar en nuestro presupuesto estén acorde a los del mercado. Que si yo voy a hacer un ejemplo muy claro, si voy a comprar 3 ladrillos, yo puedo verificar que el precio de los 3 ladrillos es el que yo estoy colocando en mi presupuesto. Segunda cosa, notar aquí también, recuerden que la convocatoria tiene un presupuesto para Antioquia, ¿cierto? Recordemos que es aproximadamente 2.000 millones de pesos. Invitación que le estamos haciendo: si mi proyecto no necesita 200 millones de pesos, no pidamos 200 millones de pesos. Si necesitamos tan solo 50, pidamos los 50. Con esto va a ser mucho más fácil para nosotros en la etapa de ejecución y por otra parte le vamos a dar más oportunidad a otras empresas pues para que puedan acceder a estos recursos. Y la tercera parte que me gustaría resaltar de acuerdo con esto es los tiempos de desembolso de los recursos que nos va a entregar el SENA para todas las empresas pues que resulten beneficiadas. Muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si sabemos estos tiempos y estos montos de desembolso cuándo van a ser, vamos a enmarcar de una mejor manera ese cronograma de trabajo del que les hablaba yo en un comienzo y no vamos a incurrir en posibles gastos financieros extras o posibles costos extras para nosotros porque no tuvimos en cuenta esto y no nos alcanzó el dinero para desarrollar cada fase del proyecto. Entonces es muy importante que tengamos esto. El siguiente aspecto entonces sería la capacidad del equipo técnico del proyecto. Este nos va a otorgar 15 puntos. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Capacidad del equipo técnico medida en que los perfiles básicos relacionados con los objetivos que prevé el proyecto. Esto es muy claro lo que nos está diciendo. Nuestro personal que vamos a identificar para la ejecución del proyecto está capacitado, cumple los perfiles necesarios y requeridos para la consecución de este objetivo. Entonces esto es lo que nos va a mostrar eso. Y también que la capacidad que tenemos como empresa de alcanzar esos resultados que estamos planteando.
Importante entonces que los tengamos en cuenta. Recuerden entonces que dentro del componente de innovación es importante incluir mediciones y proyecciones entre los resultados que se obtienen previos al proyecto y los que se esperan obtener con su implementación. Mostrar paralelos como los que se crean entre los escenarios negativos y positivos. Muy importante entonces que tengamos en cuenta esto. Vuelvo con mi cantaleta, por favor, que podamos medir, que podamos verificar y que podamos cuantificar esto para que en realidad sepamos en qué estamos y para dónde vamos. Y por último entonces, contar con un equipo técnico previo a la formulación del proyecto es clave, permite eficiencia en los tiempos de la convocatoria. Si yo estoy desarrollando mi proyecto con un equipo de formulación capacitado para hacer esto, vamos a hacerlo de una mejor manera, mucho más eficiente y mucho más eficaz. Señores, no nos quedemos sentados en un escritorio haciendo el proyecto nosotros solos, salgamos y hagamos el trabajo de campo, trabajemos en equipo, que es lo más importante para poder llevar esto a buen puerto. Y por último entonces, el último aspecto a puntuar de la evaluación técnica sería este punto adicional que se asignará en el valor total de evaluación de la propuesta cuyo ejecutor o alguno de sus ejecutores hayan participado y culminado el componente de formación de programa Alianzas para la Innovación del Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación, Colciencias en cualquiera de sus 3 versiones. Acá muy importante entonces que tengan en cuenta, únicamente las propuestas que sean habilitadas en la instancia de verificación de documentos jurídicos y verificación económica serán sometidas a evaluación técnica. Aquellas que no cumplan con estas características, que no cumplan con estos requisitos, no van a ser evaluados como tal. Y segundo entonces, que para que un proyecto sea viable técnicamente, deberá obtener un puntaje mínimo de 70 puntos. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Después de 70 puntos, en realidad estamos compitiendo por estos recursos. Entonces, acá la invitación es a tratar pues de articularnos o desmarcar nuestros proyectos dentro de esta evaluación técnica, estos criterios que le estamos entregando para que podamos obtener la mejor puntuación posible. Acá podemos ver entonces la página del programa de Alianzas para la Innovación. De pronto a algunos se les hará conocido y para otros de todas maneras pues hacer la invitación, porque de pronto para futuras convocatorias pueden tener ese punto adicional que es importante a la hora de ser un factor de desempate. Vamos entonces ahora a mirar los aspectos relevantes con la presentación de las propuestas. ¿En qué consiste la presentación? En 2 actividades esenciales. Primero, el registro de toda la información del proyecto en la plataforma digital SIGP. Y segundo, el envío de documentos físicos, anexos y certificaciones que contemple el pliego a través de oficina de correo al operador regional, que somos nosotros Antioquia, Tecnova, perdón. La adenda 1 que se publicó en el micrositio web de la convocatoria, entonces indica que ustedes, las empresas, tienen plazo hasta el 19 de diciembre de enviar sus propuestas de proyecto, ¿cierto? Recuerden entonces que solo consiste en el registro de información del proyecto en el SIGP y el envío de documentos físicos al operador regional, que es Tecnova. Bueno, entonces de lo que se les habló al comienzo, ¿cierto? Hay una etapa muy importante en la presentación de proyectos, que es donde ustedes tienen que diseñar un plan de transferencia tecnológica a los centros de formación SENA. Entonces, ¿en qué consiste esa transferencia de tecnología al SENA? Es el conocimiento generado dentro del proyecto que se va a transferir a los centros de formación SENA. Ese plan de transferencia debe ser diligenciado en el SIGP y en un anexo 7 que se encuentra en el pliego de la convocatoria para el proceso 3. Toda la información tiene que coincidir, tanto la que está registrada en el SIGP como en el anexo 7. Ambas informaciones tienen que estar igual. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. En el anexo 7 tiene que estar suscrito en original y debe contar con el visto bueno de los líderes ENOVA. Este visto bueno puede darse a través de forma presencial, en el que el líder de ENOVA les firme el plan de transferencia, que está en el anexo 7, o pueden hacerlo a través de correo electrónico. Si se hace a través de correo electrónico, ustedes deben imprimir ese correo y enviarlo junto con la documentación física que van a enviar al operador regional. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para identificar a qué centro de formación le pueden hacer el plan de transferencia? Entonces, tienen que tener muy en cuenta las líneas tecnológicas de ese centro de formación que ustedes identifiquen, ¿cierto? Que tenga afinidad con su proyecto. ¿De cuánto debe ser el valor de ese plan de transferencia que ustedes van a otorgar? Entonces, el porcentaje de ese plan de transferencia debe ser de mínimo el 3% del valor total del proyecto. Entonces, aquí es importante aclarar que, por ejemplo, si tenemos un proyecto de 100 millones de pesos,
tomando tanto la parte de cofinanciación del SENA como la contrapartida, en total nos vale 100 millones de pesos, entonces mínimo ustedes deben transferir 3 millones de pesos a ese plan de transferencia, tienen que asignarse los mínimo 3 millones. Y es importante aquí aclarar que el SENA puede cofinanciar hasta el 50% de ese valor de transferencia. Entonces, si yo voy a transferir 3 millones de pesos, el SENA puede cofinanciar hasta 1.500.000, ¿cierto? Este rubro, este presupuesto, pues este costo de transferencia, es obligatorio diligenciarlo en el SIGP como un rubro, ¿cierto? Que se va a llamar transferencia de tecnología al SENA. Este rubro es obligatorio. Todos los costos del plan de transferencia tienen que estar englobados en ese rubro. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen en el plan de transferencia que van a vincular a un aprendiz, ese aprendiz debe ir en el rubro de transferencia de tecnología al SENA y no en los costos de personal de su proyecto. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Otro aspecto importante es el plazo que tienen para concertar ese plan de transferencia con los líderes ENOVA. Entonces, hasta el 13 de diciembre ustedes tienen plazo para enviar ese plan de transferencia al líder del centro de formación al cual ustedes le van a hacer la transferencia. ¿Listo? Es importante aclarar en este punto que eso es un proceso de concertación. Entonces ustedes les recomendamos que se comuniquen con antelación con esos líderes ENOVA, que les expliquen en qué consiste su plan, ¿cierto? De modo que ellos puedan identificar si ese plan si se acomoda y si está alineado con las necesidades del centro de formación. Que de verdad se dé una real transferencia de conocimiento de ese proyecto que ustedes están presentando. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son esas actividades priorizadas que identifican los centros de formación para esos planes de transferencia? Primero, vinculación de aprendices y o participación de instructores en el proyecto. Aportes para el proceso de diseño curricular del SENA. Participación de grupos y semilleros de investigación del SENA, tecnoparques y servicios tecnológicos SENA. Listo, por otra parte se pueden incluir entonces lo que son actualizaciones de instructores del SENA, transferencia de tecnología a los centros de formación SENA, manuales o protocolos de producción, documentos especializados y científicos para el uso de sistemas de biblioteca SENA, simposios, seminarios, talleres, trabajo de campo, jornadas de divulgación, etcétera, y actividades con otras entidades del sector productivo o empresarial en conjunto con el SENA. Bueno, entonces la estructura del proyecto está definida por la estructura del SIGP, ¿cierto? Que se acomoda a lo que es la metodología del marco lógico, que fue lo que el experto les explicó al comienzo. Tienen que tener muy en cuenta que el problema, la necesidad o la oportunidad que ustedes identifiquen para su proyecto tenga coherencia y esté alineado pues como con los objetivos que planteen, las metas, los cronogramas, ¿cierto? Otros aspectos relevantes del proyecto entonces son que los indicadores de los resultados del proyecto sean cuantificables y verificables, como el experto ya les hizo hincapié. Por ejemplo, número de nuevos productos, ¿cierto? Indicadores de resultados de transferencia también deben ser cuantificables y verificables. Un ejemplo es el número de talleres teórico-prácticos que vayan a aplicar. Otro punto importante es el presupuesto del proyecto. Otro punto importante es la línea base, ¿cierto? Que es dónde estamos en este momento y hacia dónde queremos llegar con nuestro proyecto, pues poder hacer la respectiva comparación del antes y el después, ¿cierto? Perfiles del personal del proyecto, estos también deben ser diligenciados en uno de los documentos físicos que ustedes tienen que enviar a Tecnova. Ese anexo es el 6, también lo pueden encontrar en el pliego. Y los demás que estén definidos en el acuerdo 16 del 2012. Bueno, ahora sí, le damos paso nuevamente al experto para que les explique en qué consiste la instalación y el uso y el diligenciamiento del SIGP. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar pues con la segunda fase de la charla, con este acompañamiento del día de hoy. Vamos a ver entonces la guía para la instalación del software SIGP. Vamos a ver como un paso a paso de lo que debemos descargar, cómo lo vamos a instalar y cómo entonces vamos a ver al final las recomendaciones que tenemos para darle sobre el diligenciamiento del formulario como tal. Lo primero que tenemos que hacer entonces para poder instalar el formulario es descargar la máquina Java que vamos a encontrar en la página
oficial de la convocatoria, que ahorita se las vamos a estar dando para los que no la tengan. El sitio oficial es idt2016.blogspot.com.co. Acá vamos a poder entonces encontrar todas las descargas que vamos a necesitar hacer para poder trabajar en nuestro formulario. Y como les decía, entonces el primer paso es descargar la máquina Java correspondiente pues para nuestro sistema operativo. Vamos entonces a ver un paso a paso de cómo es la descarga. Es una descarga como de cualquier tipo de programa, pero entonces vamos a ver paso a paso cómo lo vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer entonces, como les decía, es ingresar al sitio web de la página, a la página oficial de la convocatoria, dirigirnos a la sección descargas, la pestaña descargas, la cual nos va a abrir una ventana como esta que estamos viendo aquí anteriormente, donde vamos a encontrar entonces todos los archivos descargables y vamos a seleccionar la máquina Java para nuestro sistema operativo. Una vez hayamos entonces descargado esta máquina Java, vamos a ejecutar este software dándole doble clic sobre el archivo. Vamos a leer y aceptar el acuerdo de licencia del software. Seleccionamos el tipo de instalación, se recomienda que sea la instalación típica y esperamos unos minutos a que la instalación se complete y le damos finalizar. Esto entonces en cuanto a la máquina Java que tenemos descargar. Vamos entonces ahora con la instalación del software. Para esto tenemos unas recomendaciones en las cuales me voy a detener un poco. La primera entonces sería descargar el formulario con anticipación. ¿Por qué se recomienda descargar el formulario con anticipación? Es un poco, digamos, engorroso conocerlo, entonces recomendamos a ustedes que lo vayan descargando con anticipación, se vayan familiarizando con él y vayan interactuando con él mismo para poder diligenciarlo de la mejor manera. La segunda recomendación entonces sería tener en cuenta el tiempo que puede tomar diligenciar el formulario. Recuerden que debemos ingresar toda la información de nuestro proyecto paso por paso, entonces es recomendable que lo comencemos a hacer desde ya y que lo vayamos haciendo pues en este periodo que tenemos para entregar las propuestas. La tercera recomendación entonces sería realizar la instalación en un solo computador. El formulario no opera con Windows 10, se ha identificado que para Windows superiores a 8 la plataforma tiene problema, entonces también recomendación, trabajemos en Windows inferiores al 8. Y para Mac también se ha encontrado lo mismo, hay algunos problemas con el funcionamiento de la aplicación o del software, entonces como les digo, recomendación, trabajar en un Windows inferior al 8. También se ha detectado problemas para Mac, entonces recomendación Windows inferior a 8. Continuando entonces con las recomendaciones, para evitar conflictos con este formulario y otros de otras convocatorias instaladas en su computador, se recomienda crear una carpeta para el presente proceso y atender la guía de instalación. Esto para las personas pues, que hayan estado en las convocatorias anteriores, tengamos en cuenta esto para que evitemos entonces inconvenientes en este aspecto. Tomar un pantallazo de la radicación del proyecto en el SIGP. Una vez hayamos radicado y enviado nuestro proyecto, nos va a generar un comprobante que debemos entonces tomar el pantallazo, imprimirlo y anexarlo a los documentos físicos que vamos a enviar a Tecnova. Tener en cuenta que el soporte técnico de la plataforma en casos de inconvenientes es realizado por el SENA. Ese es el correo del SENA al cual ustedes deben dirigirse en caso de que tengan problemas técnicos con la plataforma. ¿Qué me refiero con esto? No me quiere de pronto recibir alguna información, no puedo ver información, todo lo relacionado pues a aspectos técnicos lo debemos hacer directamente con el correo de la convocatoria del SENA. Les pedimos entonces el favor de que nos incluyan en una copia oculta del correo para nosotros poder asegurar la trazabilidad de las respuestas que ustedes van a obtener sobre el mismo. Y tener en cuenta el documento guía para la instalación y uso del formulario y los videos instructivos ofrecidos por el operador. Aquí quiero anexar entonces también tener en cuenta la herramienta facilitadora de Excel, la plantilla que se les envió, que es a modo de borrador para que ustedes la puedan trabajar, para que ustedes vayan ingresando la información en él. La plantilla está muy bien diseñada y tiene incluso tips y recomendaciones para algunos entonces aspectos para que la podamos diligenciar. Entonces, recomendación aquí, aprovechemos todas estas herramientas que nos están brindando. Tecnova se ha enfocado mucho en entender esas necesidades de ustedes, en brindarle el mayor número de herramientas. Entonces, invitación, aprovechemos las herramientas, que para eso están hechas las herramientas, para facilitarnos el trabajo, para poder hacer las cosas de una mejor manera. Vamos entonces ahora con la instalación del software del formulario. Una vez ya hemos instalado entonces la máquina Java, vamos a proceder a descargar nuestro formulario en la misma parte de la página, en la sección de descargas, donde vamos a encontrar entonces el archivo formulario. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a crear primero una carpeta en el escritorio de nuestro ordenador donde vamos a instalar el programa. Dentro de esta carpeta vamos a crear dos subcarpetas, la podemos llamar 1 y 2. En la primera carpeta vamos entonces a descomprimir el archivo del formulario, que es un archivo zip.
Una vez entonces descomprimamos este archivo, vamos a seleccionar extraer en donde, buscamos la ruta de la carpeta creada por el instalador, lo vamos entonces a descomprimir en esa carpeta número 1, vamos a seleccionar posteriormente entonces el idioma con el cual vamos a trabajar el software, recomendamos seleccionar obviamente el español. El programa de instalación se ejecuta con un asistente. Como primera medida encontrará una bienvenida con datos básicos del programa de instalación. Seleccionamos entonces OK, continuar. El siguiente paso entonces sería una ventana que se nos va a abrir en que encontramos la información del software que vamos a instalar, seleccionamos entonces siguiente para continuar. A continuación entonces se presenta la información de los términos de la licencia, aceptemos los términos y seleccionamos el siguiente para continuar con nuestra instalación. Posteriormente entonces se solicita que introduzcamos la ruta donde se va a instalar el formulario, es aquí entonces donde vamos a seleccionar esa segunda subcarpeta que creamos dentro de la carpeta que vamos a instalar todo lo correspondiente al formulario SIGP y a la convocatoria como tal. A continuación entonces introducimos la ruta donde se instala el formulario creada previamente, como les decía, en esa carpeta de los numerales 1 y 2. Una vez seleccionada entonces la carpeta del formulario, la aplicación le mostrará un mensaje que indica: el directorio ya existe, confirma que deseo hacer la instalación y sobreescribir posibles ficheros existentes, entonces vamos a seleccionar la opción sí para continuar. La ventana entonces nos va a mostrar el paquete que se instalará y volvemos a seleccionar sí para continuar con la instalación. A continuación entonces la pantalla nos mostrará un grupo de programas y de accesos directos, no debemos seleccionar ninguno, simplemente vamos a verificar, crear el acceso directo en el escritorio y seleccionamos siguiente para continuar. Esperamos unos minutos hasta que termine de cargar el software y al terminar él nos indicará que la instalación ha sido completada y le vamos a seleccionar entonces siguiente. Finalmente entonces vamos a ver una ventana que nos va a decir hecho o finalizado y ya vamos a encontrar entonces en nuestro escritorio un acceso directo para el formulario como tal. Podemos ver entonces en la última imagen ya el formulario, esta es la ventana que nos va a abrir cuando empecemos a trabajar el formulario. Vamos entonces ahora con las recomendaciones para diligenciar el formulario. Entonces, tenemos el formulario de SIGP, tenemos que este está compuesto por 6 capítulos. El primer capítulo es entidades, aquí es donde vamos a relacionar o a ingresar toda la información, llamémosla personal de nuestras entidades, todo lo correspondiente a nuestra entidad y de ser necesario, si tenemos otros ejecutores o coejecutores, también debemos ingresar la información correspondiente y respectiva de cada una de estas entidades. El segundo capítulo entonces es el de proyectos. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Acá en este capítulo vamos a ingresar el grueso de la información que obtuvimos mediante el desarrollo de la metodología del marco lógico. Aquí vamos a evidenciar entonces el cómo nos facilita esta herramienta o esta metodología para poder enmarcarlo dentro de este proyecto. El tercer capítulo, tercer momento entonces del formulario es el de personal. En este vamos a ingresar todo el personal que vamos a requerir para la ejecución del proyecto, vamos a relacionar sus perfiles y hoja de vida también. El cuarto capítulo entonces sería el de presupuesto. Aquí es importante entonces resaltar en la primera sección del mismo, que es el de rubros, las otras también las vamos a mirar, pero las demás cabe anotar que la información que se obtiene en ella se autocompleta con la información que diligenciamos en la primera, que es la de rubros. El quinto capítulo entonces es el de aportes. En aportes, ¿qué vamos a ver? Los sectores, las regiones que se van a ver beneficiadas por nuestro proyecto y todo lo relativo a la transferencia de conocimiento y de tecnología hacia el SENA, aspecto muy importante que les hemos hablado toda la tarde sobre él y que es muy importante que ustedes logren identificar y puedan hacer de la mejor manera. Por último entonces vamos a ver la sección de reportes. En esta sección vamos a generar un reporte de nuestro proyecto, vamos a evidenciar qué es lo que hemos hecho, vamos a validar la información y por último entonces vamos a enviarla y asignar una clave a nuestro proyecto con la cual vamos a poder ingresar a hacer las modificaciones respectivas, esto dentro del tiempo de la convocatoria. Vamos entonces ahora sí a ver un poco más cada uno de estos aspectos. Antes de comenzar entonces con de ver estos capítulos más a fondo, es importante que tengamos en cuenta estas reglas de validación. Tenga en cuenta que los títulos precedidos de un asterisco y o campos en color amarillo corresponden a campos obligatorios que deben ser diligenciados, no es posible dejar en blanco, incluso el sistema no nos permite avanzar en algunos casos si no hemos diligenciado la información. Recuerde salvar o guardar sus cambios antes de cerrar su ventana o cuando suspenda el trabajo con la aplicación. Esto en aras de no tener pérdida de información, de no perder la información que ya hemos consignado. Entonces, cada vez que ingresemos información al sistema, recomendación, guardar y salvar esta información.
Para los campos de fecha, el formato de ingreso debe ser día, mes y año, también importante que lo tengamos en cuenta. Y por último, es importante tener en cuenta que tanto para el ejecutor principal como para cada uno de los otros ejecutores, y si aplica el centro coejecutor SENA, se debe diligenciar entonces toda la información correspondiente a entidades generalidades. Como les decía anteriormente, muy importante que tengamos en cuenta esto, si es el caso de nuestra empresa, que vamos a trabajar con otros ejecutores y con coejecutores centro SENA. Listo, entonces para comenzar a registrar la información de nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda de la pantalla o de la ventana, donde vamos a encontrar el icono con el símbolo más, y este nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo aquí a mano derecha de nuestra pantalla. Esta nos va a abrir esta ventana donde vamos a ingresar el título. Acá es importante recordarles, el título debe tener relación con el problema que identificamos o con el objetivo central que identificamos, y vamos a seleccionar la opción de la convocatoria IDT correspondiente al tipo de compañía o empresa que tengamos, si es MIPYME o si es empresa grande. Listo, para que tengamos esto muy en cuenta también. Comenzamos entonces con el primer capítulo, que es el de entidades. Como les decía, acá vamos a condensar toda la información personal de nuestras empresas. Vamos a ingresar la información del representante legal, los contactos de la misma, clasificación y código CIU de acuerdo a nuestra actividad. Adicional, tenemos que tener matrícula de Cámara de Comercio, número de empleados, fecha de constitución, ventas del último año y si exportamos o no lo hacemos. El capital el cual tenemos también debemos relacionarlo, y el aporte los aportes parafiscales al SENA, que en este caso vale hacer la aclaración, debemos representar o mostrar el más actualizado que tengamos o el último que tengamos pues de los aportes del SENA. La segunda sección de este capítulo entonces de generalidades es el de productos o servicios. ¿Qué vamos a ingresar en esta sección? ¿Qué información debemos condensar en esta sección de nuestro formulario? Todos los productos o servicios que nuestra empresa ofrezca, que nosotros tenemos en nuestro portafolio, y el código CIU de esos productos o servicios. Recuerden que este debe corresponder al que ingresamos anteriormente en las generalidades de la organización. La tercera sección entonces nos habla de la planta de personal. Se debe diligenciar toda la información para los diferentes niveles ocupacionales dentro de la empresa, especificando el número de trabajadores vinculados, si son contratistas y la cantidad total de los mismos. Listo. Importante entonces que tengamos esto en cuenta también. Pasamos entonces al segundo capítulo, que es el de proyecto. La primera sección, que es del capítulo de proyectos, es nuevo proyecto. Esta sección no la debemos utilizar, ya que al generar el nuevo título de nuestro proyecto ya generamos un nuevo proyecto. Entonces esta primera sección de nuevo proyecto obviémosla. Pasemos entonces a la segunda sección, que es la de generalidades. Aquí entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a validar el título de nuestro proyecto, diligenciar cuál es la entidad coejecutora, la convocatoria a la cual estamos participando, que sería la de innovación, la de fomento de innovación y desarrollo tecnológico en las empresas, el programa que es el de innovación y desarrollo tecnológico, tipo de financiación, recordemos que es cofinanciación, el tiempo de ejecución también muy importante, recuerden que es 12 meses, y el cronograma que les estamos recomendando también lo manejemos en meses por efectos prácticos. Por último, y muy importante que tengamos en cuenta el lugar de ejecución, vamos a hacer un zoom sobre este y recordarles entonces que este debe coincidir con el lugar de ejecución que registramos inicialmente cuando hicimos la preinscripción en la convocatoria. Entonces tengamos en cuenta esto, que sí coincidan el lugar de ejecución de la preinscripción y en este momento pues del diligenciamiento del formulario. Una tercera sección entonces sería la sección de resultados. Acá hay que decirles muy importante, primero recuerden que esos resultados es lo que voy a obtener con la consecución de mis objetivos específicos del proyecto. O sea, ¿qué está queriendo decir esto? Si uno de mis objetivos específicos es darle una mayor participación a un producto X en el mercado, entonces mi resultado asociado a este debe ser un incremento de la participación en el mercado del producto X en un tanto por ciento. Listo, esto como a modo de ejemplo. Aparte de eso, también muy importante que tengamos en cuenta que es obligatorio e indispensable incluir un resultado asociado a la transferencia de conocimiento o tecnología al SENA. Listo, importante que tengamos esto en cuenta a la hora de diligenciar los mismos. También cabe anotar lo que les decía anteriormente, de que estos resultados van de la mano o están asociados siempre a una serie de productos, y estos productos como tal son los que voy a cargar posteriormente en el presupuesto, en el costeo que realicemos. Del árbol de problemas y el árbol de oportunidades se construye la matriz. Es esta información la que se alimenta en esta sección del SIGP. Como les dije desde el comienzo, hicimos un paralelo entre la metodología del marco lógico y la información que esta me entrega y lo que debemos diligenciar entonces en el formulario de SIGP. Este va a ser, como digamos, nuestros insumos para poder diligenciar este formulario. Pasemos entonces a la cuarta sección de este capítulo de proyectos. ¿Qué debemos diligenciar aquí? Acá sí vamos a evidenciar entonces
toda esa información que, como les digo, obtuvimos en la metodología. Lo primero que vamos a encontrar entonces es la descripción general del proyecto. Recuerdan lo que les decía en ese primer paso, una contextualización, un acercamiento, un primer prólogo sobre esa situación que queremos atacar. Lo vamos a condensar entonces aquí en la descripción gráfica del proyecto. El estado del arte, la metodología no nos habla mucho sobre el estado del arte, ya vamos a darles una pequeña introducción o a hacerles pues claridad sobre qué nos trata el estado del arte. Siguiendo entonces tenemos lo que es el objetivo general, que también lo vamos a encontrar relacionado a nuestro árbol de objetivos de la misma manera que los objetivos específicos. Y por último la metodología, que a qué nos refiere la metodología, a ese conjunto de actividades que yo voy a desarrollar para alcanzar esos productos que me permitan alcanzar mis objetivos y por ende mis resultados. Acá entonces también resaltarles que si la plataforma nos brinda un máximo de 4.000 caracteres por cada uno de estos aspectos a diligenciar, si tenemos la necesidad de exceder esos 4.000 caracteres, podemos acudir al anexo número 8. Aquí la recomendación de nosotros para ustedes es que no nos excedamos de esos 4.000 caracteres, que seamos muy concisos, que seamos muy claros y muy objetivos a la hora de hacer todas estas descripciones y de plantearnos pues todos estos aspectos relevantes del proyecto como tal. Veamos entonces, como les decía, esa relación que guarda el formulario con la matriz y con la metodología. Como les decía antes, entonces veamos esa descripción general y ese planteamiento del problema, cómo lo obtenemos de esa primera contextualización y de ese árbol de problemas del marco lógico, pasando entonces a estos objetivos general y específico, que donde los encontramos. Recuerden cuando estábamos haciendo nuestro árbol de objetivos, acá los encontramos entonces claramente, simplemente tenemos que trasladarlos a nuestra plataforma. Y por último, como les dije, la metodología, que es todo ese conjunto de actividades que vamos a desarrollar para alcanzar los productos que me permitan llegar a mis resultados. Vean entonces cómo es lo que les decía desde un principio, cómo el desarrollar la metodología nos va a permitir una eficiencia y una eficacia a la hora de plantear y de diligenciar nuestro formulario SIGP. Con respecto al estado del arte, es una compilación de resultados de otras investigaciones ya realizadas sobre el tema seleccionado para investigar. Se trata de establecer qué se ha hecho recientemente sobre el tema seleccionado. ¿Qué es lo que queremos con esto? ¿Qué es lo que les va a servir a ustedes de esto? Vamos a hacer entonces una primera investigación, un primer análisis de qué temas se han tocado sobre lo que yo estoy haciendo, sobre mi línea de investigación, qué se ha hecho, quiénes lo han hecho y hasta qué punto han llegado. ¿En aras de qué? De no repetir un trabajo que ya se hizo, de no hacer trabajos o llegar a conclusiones que ya se han llegado por otros lados. Aquí entonces les recomendamos a continuación 5 bases de datos. Estas son bases de datos gratuitas donde podemos hacer esa primera inmersión o investigación de lo que se ha desarrollado sobre los mismos. Continuando entonces con la quinta sección de este capítulo de proyectos, vamos a encontrar entonces la sección de diagnóstico y proyección. ¿Qué vamos a diligenciar en esta sección de diagnóstico y proyección? Aquí vamos entonces a enmarcar los impactos que encontramos con el desarrollo de nuestro proyecto. La sexta sección entonces del capítulo de proyecto sería rol de entidades. Acá simplemente ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar las entidades que van a participar del proyecto, como les decía antes, si tenemos otros ejecutores, si tenemos un coejecutor, y vamos a seleccionar el rol que cumplen estas dentro del proyecto. La plataforma entonces nos muestra una serie de opciones y dentro de estas es que vamos a seleccionar la que nos indique pues el rol de cada una de ellas. La séptima sección entonces sería la de productos. Acuérdense entonces lo que les decía, estos productos están representados en qué o van en aras de qué, de una consecución de resultados. Acuérdense cuando estábamos viendo los resultados que les dije que estos estaban asociados a los productos. Entonces, recuerden que para cada resultado debemos tener una serie de productos o un producto que son los que van a permitir alcanzarlo el mismo. Y importante también recordarles, debemos definir si el producto es intermedio o el producto es final. La octava sección entonces es la de palabras claves. Aquí no hay mucho que decir, simplemente vamos a hacer un listado de esas palabras que consideramos claves en nuestro tema de investigación o nuestro tema de intervención. Y la novena sección sería entonces la de cronograma, que recuerden que el cronograma nos lo va a dar o lo vamos a plantear con respecto a esas actividades. No olviden también tener en cuenta el tema de presupuesto que les mencionaba anteriormente, y acá simplemente entonces vamos a identificar el número de la actividad, el tipo de actividad que vamos a desarrollar, la fecha de inicio, la fecha final y la ejecución en meses. Vamos ahora entonces con el tercer capítulo, que es el capítulo de personal. En esta primera sección de este capítulo de tipo de personal del proyecto, la plataforma nos brinda entonces unas opciones para seleccionar o para enmarcar dentro de este el personal que vamos a requerir para la ejecución del mismo. Tenemos entonces el coordinador del proyecto, investigador principal, investigador auxiliar, profesional, técnicos especializados, que el pliego nos habla de que estos técnicos especializados, ¿quiénes son? Son todas esas personas que tienen un conocimiento básico y necesario para el desarrollo de nuestro proyecto, operativos y otros.
Acá es importante decirles y hacerles claridad con que no tengan miedo y no se asusten si digan, es que yo necesito entonces un investigador principal o un investigador auxiliar y yo cómo consigo ese investigador. No, acá estamos hablando simplemente de roles. El investigador principal puede ser cualquier persona de su compañía que cumpla con ese perfil obviamente que necesitamos dentro del proyecto, pero no tiene que ser un investigador de profesión como tal. Simplemente es un rol que se le va a asignar dentro del mismo. También debemos entonces seleccionar la cantidad de cada uno de estos personales que vamos a tener y posteriormente entonces diligenciar ese mismo número de personas que vamos a necesitar dentro de esta segunda sección de generalidades, donde vamos a relacionar la hoja de vida o el perfil de cada una de estas personas. ¿Por qué les hago claridad en esto del perfil? Porque entonces ustedes dirán, bueno, pero es que mi proyecto apenas está en fase de formulación, yo no puedo asegurar que voy a tener esta persona con estas hojas de vida, de pronto al otro año cuando resulte beneficiado, esta persona está contratada por otro lado y entonces ¿yo qué hago acá? Simplemente, si no tenemos definido esa persona o no tenemos esa persona segura para la ejecución de nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es definir entonces muy bien el perfil de esta persona. Recuerden cuando definan este perfil, que la persona que vaya a ocupar este puesto o este cargo tiene que cumplir con este perfil como mínimo. Puede estar más calificada, pero no puede estar menos calificada, entonces tengamos mucho cuidado a la hora de relacionar este perfil que necesitamos como tal. Y recuerden lo que les decía también, para cada uno del número de personas que ingresamos, que necesitamos dentro de nuestro personal, debemos diligenciar este perfil o esta hoja de vida. Aquí podemos ver entonces cómo sería el formato de hoja de vida, importante tener en cuenta títulos y certificaciones, experiencia empresarial en la industria, experiencia docente, bueno, todo lo normal y referente pues a este perfil que necesitamos o a estas hojas de vida que vamos a seleccionar. La tercera sección entonces de este capítulo de personal, vamos a hablar sobre los beneficiarios del proyecto. ¿Qué vamos a indicar aquí entonces? Todas esas personas o entidades que van a verse impactadas, que van a verse beneficiadas una vez terminemos nuestro proyecto, una vez nuestro proyecto termine esa fase pues final y culminemos con el mismo. Vamos a identificar entonces para cada uno de ellos la ciudad o región a la cual pertenecen, el tipo de beneficiarios, el género si es aplicable y el número de personas o entidades que van a ver beneficiadas por lo mismo. Vamos entonces ahora con el capítulo de presupuesto. Como les decía entonces anteriormente, este es una tabla de presupuesto normal. Acá simplemente vamos a realizar ese costeo, hacer ese análisis de gastos que van a incurrir el proyecto para elaborar entonces nuestro presupuesto que vamos a tener para el desarrollo del proyecto, ¿cierto? ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Unos aspectos que ya les voy a mencionar y que tengamos en cuenta cuáles son los rubros financiables, los rubros no financiables por ninguna parte del proyecto y los rubros que deben ser financiados por contrapartida, los cuales que ya vamos a hacer un poco más de énfasis de los mismos. Recuerden también lo que les decía que de esta sección únicamente debemos diligenciar la primera sección que es la de rubros, porque la información de las otras tres secciones que vamos a ver después se autocompleta con esta información. Importante sí que en la cuarta sección de este capítulo, que es presupuesto general total por entidades, verifiquemos entonces que esos montos y esas cuantías que estamos ingresando sí estén dentro de lo estipulado y establecido por el pliego de convocatoria. Como les decía entonces anteriormente, es una tabla de presupuesto normal, tenemos la descripción, encontramos la unidad, la cantidad, el valor unitario y el valor total. Acá no estamos encontrando nada diferente pues de una tabla de presupuestos. Recordarles también que este presupuesto va a estar amarrado o digamos que va a estar sujeto a esos rubros que son a esos productos que son los que me van a generar unos costos en realidad y unos gastos pues dentro de la misma. También recordarles que como teníamos un resultado obligatorio que era la transferencia de conocimiento al SENA, ese también entonces debe estar representado claramente dentro del presupuesto. Ahorita más adelante les vamos a estar explicando cuál debe ser el porcentaje de esta transferencia, el porcentaje mínimo y cómo lo podemos discriminar, qué nos financia el SENA de esta transferencia y qué no nos financia el SENA de esta transferencia. Entonces, invitación acá, poner mucha atención al momento de diligenciarlo, fijarnos muy bien qué vamos a colocar dentro de la financiación del SENA, qué vamos a colocar como contrapartida de especie y como contrapartida de efectivo. Recordarles y hacerles claridad aquí, una contrapartida en especie es todo eso que tenemos dentro de la empresa o que la compañía cuenta con él y va a aportar para el proyecto. Y efectivo es todo eso que la compañía va a aportar para el proyecto y para lo cual necesitamos entonces hacer una inversión de capital. Listo. Vamos entonces ahora a ver un poco más sobre los rubros financiables, sobre los rubros no financiables y sobre los rubros que deben ser financiados por contrapartida. Bueno, ahora continuamos con los rubros financiables, con el presupuesto. Aquí les vamos a mostrar cuáles son los rubros financiables, tanto con el recursos del SENA o con recursos de contrapartida. También los que son exclusivamente con contrapartida y los no financiables. Bueno, empezamos con los rubros financiables. El primero es costo de personal técnico especializado. Aquí entra todo el personal cuyo conocimiento es esencial para la obtención de resultados del proyecto. Seguimos con el costo de personal no calificado.
dedicado exclusivamente al proyecto. En estos dos rubros de personal puede ser incluido personal independientemente del tipo de contratación que se tenga. Tercero, tenemos insumos y materiales que sean consumibles durante el proyecto. Aquí no entra lo de bienes de capital. El pago de servicios tecnológicos, aquí va todo lo de contratación con personas jurídicas especializadas en el servicio tecnológico requerido y que sean, por ejemplo, metodologías, modelos o pruebas de laboratorio y que sean contratadas con un tercero, en caso de que haya una alianza con otros ejecutores. Continuamos con arrendamiento de equipos que no estén disponibles en las instalaciones del ejecutor y que sean arrendadas con un tercero también. Aquí en arrendamiento de equipos no entra lo del leasing operativo, es decir, lo de arrendamiento con opción de compra. Seguimos con diseño de prototipos. Aquí hay que hacer una aclaración que si hay recursos del SENA financiando insumos o materiales para el prototipo al final del proyecto se queda en el SENA. De lo contrario, debe ser financiado con recursos de contrapartida. Continuamos con acceso a información especializada. Aquí va todo lo de documentación o bibliografía utilizada en el proyecto y se debe garantizar el acceso al SENA por un tiempo igual a la duración del proyecto a esta información especializada. Es decir, un proyecto cuya duración sean 12 meses, al final del proyecto se debe garantizar esos 12 meses al SENA al acceso a esa información. Continuamos con gastos de patentamiento. Aquí entra todo lo de registro en entidades relacionadas con propiedad intelectual y derechos de autor. Y no incluye ni asesoría ni apoyo en estos dos temas. Bueno, gastos de normalización. Aquí entran lo de certificaciones en normas técnicas, por ejemplo, necesarias para un producto que se esté desarrollando. La convocatoria no va dirigida a certificarse, por ejemplo, en ISO, sino que esa certificación sea necesaria para el objetivo del proyecto. Publicación de resultados, tanto digitales como físicos. Seguimos con gastos de administración del proyecto. En este rubro no se puede superar más de un 10% del valor total del proyecto. Ese es el tope máximo del rubro. Y aquí entra todo lo de apoyo administrativo, contable o logístico, que se ha dedicado exclusivamente al proyecto. Continuamos con la transferencia de tecnología al SENA. Como ya les habían contado anteriormente, debe ser mínimo un 3% del valor total del proyecto y eso no es una barrera, puede ser un valor más alto. Tenemos también impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes que se generen durante el proyecto. Aquí entra lo de pago por bienes, muebles y servicios que se causen durante el proyecto. Entonces el tamaño de las empresas se valora según los activos a diciembre de 2016. En el pliego podrán encontrar los rangos en los cuales se valora este tamaño de la empresa. Bueno, seguimos con la partida del conveniente. Aquí entran los rubros financiables exclusivamente con recursos de la empresa. La primera es inversiones en planta de producción o adecuaciones de infraestructura, la adquisición de equipo y de software, los viáticos y pasajes del personal, pólizas del gobierno en suscribir y por último aportes fiscales y aportes a la seguridad social. Todo lo anterior exclusivamente dedicado al proyecto. Finalmente terminamos con los rubros no financiables. Aquí están todos los rubros que no son ni financiables con recursos del SENA ni con recursos de contrapartida. Y son, el primero, compra de lotes o construcciones, asistencia a seminarios o formación académica. Aquí entra todo lo de formación en posgrado, pregrado o eventos académicos. Lo que sí se puede financiar son eventos o talleres exclusivos del proyecto. Tenemos pagos de deudas, capital de trabajo, inversiones en otras entidades, compra de acciones, derechos de empresa, bonos y otros valores. Diagnósticos, aquí entra lo de diagnósticos generales de una empresa que no estén relacionados con el proyecto. Pago de regalías e impuestos, a diferencia de los de contrapartida, son los que no se generan por el proyecto. Y mercadeo o comercialización de productos. Entonces continuamos con el SIGP. Bueno, entonces continuando donde nos habíamos quedado, como les dije, las siguientes 3 secciones del capítulo de presupuesto se nos autodiligencian con la información que registremos en la sección de rubros. Importante entonces, como les decía, sí, tener en cuenta
En esta cuarta sección, donde vamos a ver reflejado el presupuesto global por entidades, verificar entonces que los porcentajes financiables por el SENA y la contrapartida se encuentren de los exigidos por el pliego. Ya recordar esto que les acaba de explicar Mateo, y que Mateo les acaba como de hacer ese énfasis sobre esos rubros financiables, sobre esos rubros que se exigen como contrapartida y sobre esos rubros que no se deben financiar ni por parte del SENA ni por parte de la contrapartida en el desarrollo del proyecto. Muy importante que tengamos en cuenta eso, y muy importante que revisemos esto, como les decía, para que no vayamos a incurrir entonces en esos errores de que por un porcentaje mínimo o por un 0,00001 que se nos vaya, perdamos entonces todo el trabajo que llevamos hasta este momento diligenciando el formulario y desarrollando nuestro proyecto. Pasamos entonces al quinto capítulo. El quinto capítulo es el de aportes. La primera sección de este capítulo es la cobertura del proyecto, que vamos a relacionar en este. ¿Dónde va a impactar nuestro proyecto? ¿Qué regiones va a tener cobertura nuestro proyecto? Vamos a indicar entonces la ciudad o región a la cual va a tener cobertura y el porcentaje de la misma que se le va a otorgar pues para el mismo. La segunda sección entonces de este capítulo de aporte sería la de transferencia al SENA. Muy importante, recuerden, toda la tarde hemos sido muy cansones con este aspecto, pero es un aspecto muy relevante y de mayor importancia en el desarrollo de nuestros proyectos. Recuerden que estamos hablando de que el SENA es quien nos va a financiar, y lo que estamos esperando entonces aquí es tener una relación gana-gana, donde vamos a ser beneficiados por unos recursos, pero también entonces le vamos a devolver algo, vamos a tener un acto de reciprocidad con nuestro financiador, y le vamos entonces a dar esta transferencia del SENA, la cual entonces vamos a ver reflejada en este plan de transferencia, que como les decía en un principio el líder Senova, y ahorita también cuando intervengan los demás líderes Senova, se debe acordar con ellos, se debe trabajar con ellos, y donde esperamos entonces que en realidad haya una transferencia específica y efectiva que le sirva a estos centros SENA y que le sirva pues como tal a la institución. Tenemos entonces la necesidad de relacionar aquí el objetivo de este plan de transferencia, el centro SENA al cual va a ser beneficiado con o que participará en este plan de transferencia, el contacto con el centro SENA, la red tecnológica, que es la, como les decíamos en un principio, la que debemos identificar que se alinee con la de nosotros o con nuestro proyecto, las observaciones y los productos a transferir. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos de lo que podríamos considerar como transferencia de conocimiento. Tenemos entonces un nuevo conocimiento tecnológico, un software, material bibliográfico, prototipos, seminarios, cursos teórico-prácticos, pasantías para instructores, aportes de contenido y etcétera, una cantidad pues de actividades que podemos considerar como transferencia. Acá la invitación es a ser creativos y a que, como les estaba diciendo, en realidad le demos algo al SENA que a ellos les sirva, que no nos gastemos la plata de ese plan de transferencia en un espacio muy bonito, una logística muy buena y un almuerzo, una comida muy buena, sino que en realidad podamos asegurarle a ellos que les vamos a transferir algo útil y que ellos vayan a poder aplicar pues para el beneficio de todo lo que las personas que están pues alrededor del SENA. La tercera sección entonces de este capítulo sería los detalles de la transferencia. Acá vamos a diligenciar entonces el producto a transferir, el sector que se va a beneficiar con esta, la cobertura en ciudades o regiones que impactará la transferencia, el centro o aquellos centros involucrados en la transferencia al SENA, las actividades que vamos a desarrollar con ellos, la cantidad de actividades o la cantidad de cada uno de estos ítems que incluyamos dentro de nuestro plan de transferencia, el resultado esperado de estos, mes de entrega o realización y el valor del plan de transferencia, que como ya les dijeron, recuerden, debe ser un mínimo del 3% del valor total de nuestro presupuesto. La invitación también es acá, no nos vayamos por el mínimo, no tenemos límite pues en cuanto a la transferencia, pero la invitación es esa, no nos vayamos por el mínimo, y recuerden que el 50% de ese plan de transferencia no lo puede financiar el SENA pues como tal. Pasamos entonces al sexto capítulo y último capítulo de nuestro formulario SIGP. Acá vamos a encontrar entonces la primera sección, que es la sección de reportes. Recomendación: no vamos a utilizar esta sección sino hasta que tengamos diligenciado nuestro formulario en un alto porcentaje. En esta sección de reporte vamos entonces a seleccionar cuáles de las secciones anteriores que ya diligenciamos queremos que nos genere el reporte. Él nos va a generar entonces un reporte en un archivo HTML, donde vamos a poder entonces evidenciar y referenciar la información que ya ingresamos, toda la información correspondiente a cada uno de estos campos, para poder entonces revisar qué es lo que llevamos, hasta dónde llevamos, y que sí lo estemos haciendo, como les he dicho todo el tiempo, acorde y alineado con los objetivos de la convocatoria. La siguiente sección entonces es la de validar y enviar. Esta sección se utilizará una vez se haya diligenciado el formulario en su totalidad. Vamos a darle validar y él nos va a generar entonces nos va a hacer una validación de toda esa información que tenemos y de qué nos está haciendo falta de pronto o que tenemos como errores dentro de la plataforma. Tenemos también una sección que es la de consultar. En esta sección que vamos a encontrar
toda la información sobre la convocatoria, aparte de la que ya la tienen en el pliego, acá mismo también la vamos a poder ver. Estará entonces el cronograma, la contrapartida, los montos máximos a financiar, número máximo de meses para desarrollar el proyecto, rubros y porcentajes, entre otros aspectos pues que nos va a señalar la plataforma. Y por último entonces tenemos la sección validar, que como les decía, una vez le demos en esta sección, él nos va a revisar que no tengamos errores, que no hayan inconsistencias, que no hayan vacíos dentro de nuestra propuesta, dentro de nuestro proyecto, y lo que vamos a hacer entonces es ingresar una clave para nuestro proyecto y vamos a enviar el mismo. ¿Por qué vamos a ingresar una clave? Como les decía anteriormente, nosotros podemos ingresar a nuestro proyecto cuantas veces sea necesario, hacer modificaciones correspondientes, eso sí, dentro de los plazos de la convocatoria. Entonces es por eso la importancia de asignar entonces esta clave para poder hacer todo este proceso. Por último entonces, una vez hayamos enviado nuestro formulario, él nos va a generar un radicado, el cual debemos tomar el pantallazo, imprimir y anexar a los documentos físicos que vamos a enviar a Tecnova pues con toda la propuesta y con los demás anexos que se requiere que vayan en físico. Y por último entonces, recuerden que como les decía, podemos ingresar el número de veces que queramos a la plataforma, podemos hacer las correcciones que queramos, eso sí, él nos va a generar nuevamente un reporte o un registro o una verificación pues de nuestro proyecto. Esta vez nos va a salir en color verde. Recuerden entonces, cada que modifiquemos debemos tomar el pantallazo, imprimir y enviar la última actualización que tengamos listo. Por último entonces los dejo para que tengamos estos últimos aspectos a tener en cuenta con la presentación y de nuevo recordarles, miren ese paralelo que les estamos viendo desde el principio, miren la importancia de desarrollar el marco lógico y la metodología y miren cómo esa nos va a brindar entonces todos los insumos, toda la información y todo lo necesario para diligenciar efectivamente, eficazmente y a buen término en nuestro formulario SIGP. Vamos entonces ahora sí con los aspectos a tener en cuenta en la presentación de propuestas. Les vamos a presentar los aspectos que deben tener en cuenta a la hora de presentar las propuestas a la convocatoria. Entonces, tener muy presente los tiempos, entregar a tiempo los documentos requeridos y enviarlos con antelación. Leer totalmente el pliego y las adendas que emita la convocatoria. Consultar las inquietudes que surjan sobre el pliego o sobre las adendas con antelación y no esperar hasta el momento de cierre. Estar atentos del cronograma, del email y del micrositio web de la convocatoria, que es el canal oficial desde el cual la convocatoria se comunica con las empresas. Repasar las recomendaciones generales que aparecen en el pliego en la página 4 y 5, ¿cierto? Verificar que se obtengan, diligencien y envíen la totalidad de documentos solicitados por el pliego. Bueno, aquí es importante resaltar que los documentos para erradicar en esta presentación de propuestas se encuentran en la página 64 del pliego. ¿Listo? Verificar que se ingrese correctamente la información del representante legal y de la empresa en los documentos, en los anexos que exige el pliego. Al diligenciar los anexos, se debe revisar que la información coincida con la registrada en el SIGP, lo que les comentamos anteriormente de los anexos 6 y 7, que también se deben diligenciar en la plataforma digital. Recordar que los documentos que así lo exijan deben estar debidamente suscritos en original por el representante legal, revisor fiscal o contador público. Presentar el plan de transferencia al SENA, que está contenido en el anexo 7, ¿cierto? Deben diligenciarlo en el anexo 7. Y muy importante, no olviden que la información que diligencien en el anexo 7 tiene que coincidir con la que ingresen en el SIGP. Verificar que el representante legal de la empresa tenga facultades amplias para firmar por el valor correspondiente al total del valor del proyecto. En caso contrario, debe adjuntar un documento donde se autorice por un órgano directivo que éste puede firmar por el valor correspondiente. Verificar que se cumplan con los porcentajes de financiación del SENA, así como los de contrapartida. Entonces, aquí la recomendación es no irse hasta el 80% que financia en el caso de las MIPYMES o hasta el 50%, sino un poco por debajo para evitar que al redondear cifras en el SIGP se vaya por más del porcentaje admitido. Recordar que en el rubro gastos de administración del proyecto solo puede corresponder a un 10% del valor total del proyecto. Sean muy cuidadosos en este aspecto, ¿cierto? Tener en cuenta que los gastos de administración no se vayan a sobrepasar de ese 10%. Y es obligatorio incluir el rubro de plan de transferencia en
la plataforma digital. Recuerden que es mínimo el 3%, pero esto no es una limitante. Ustedes pueden aportar un poco más a ese plan de transferencia y que el SENA puede cofinanciar máximo el 50% de ese valor. Entonces, a continuación le vamos a mostrar como las fechas importantes para esta presentación de propuestas. Bueno, entonces a continuación les mostramos el cronograma que tenemos en este momento para la presentación de las propuestas. Entonces, tenemos hasta el 19 de diciembre de 2017 para presentar las propuestas, que como les decimos consiste en la radicación del proyecto, en el SIGP y en el envío de todos los documentos y anexos que se especifican en el pliego. Bueno, el término para que ustedes envíen al líder Senova el plan de transferencia para concertación es hasta el 13 de diciembre, para que por favor lo tengan presente. La recomendación, como les hemos venido diciendo en toda la charla, es que lo puedan hacer con prontitud. Bueno, tenemos el cierre de la convocatoria, es el 19 de diciembre. Publicamos las propuestas recibidas el 23 de enero y el 24 y 25 tienen ustedes plazo para presentar observaciones que tengan a esa publicación. Finalmente, el 1 de febrero de 2018 se hace la publicación definitiva de las propuestas que se recibieron. Bueno, aquí queremos entonces comentarles algo. Y resulta que nosotros como operadores recibimos las inquietudes que ustedes tengan hasta el 14 de diciembre de 2017. ¿Esto para qué? Para poder garantizar que podamos dar una respuesta oportuna a las inquietudes que ustedes tengan. Porque les planteamos este escenario. Tenemos, por ejemplo, el 19 de diciembre a las 4 de la tarde una pregunta y tenemos de pronto el correo lleno, ¿cierto? Entonces es para garantizar efectiva en la respuesta hasta el jueves 14 de diciembre. Entonces, a continuación, les presentamos los datos de contacto donde pueden entonces poder hablar con nosotros como operadores. Entonces, lo primero que les queremos resaltar es que tengan en cuenta remitirse al pliego de la convocatoria y a las adendas que se publiquen, porque el pliego tiene todos los términos como les hemos venido diciendo en la charla y las adendas pueden modificar el cronograma. Entonces, una recomendación y como operadores les decimos es, para formular el proyecto, tener en cuenta y tener a la mano el pliego de la convocatoria, los términos de referencia, porque mire que esos son los que nos dan los lineamientos para formular adecuadamente el proyecto. Y también, como les hemos dicho, tener a la mano las herramientas que como operadores les estamos brindando. Aquí también queremos que tengan en cuenta que nosotros, como estamos también en el tema de la selección de los proyectos, no podemos ser juez y parte. Entonces, que entendamos que el acompañamiento va en poder resolver inquietudes que ustedes tengan, en poder brindarles estas herramientas, pero no podemos entrar a formular los proyectos con ustedes. Bueno, también queremos mostrarles el micrositio de la convocatoria, que es idt2016.blogspot.com.co. Ese es el sitio oficial de comunicación que tiene el SENA con ustedes para publicar resultados e información de la convocatoria. Y pues nosotros adicionalmente como operadores también toda la información que les estamos enviando. Pero sitio oficial de comunicación entonces para que lo tengan presente, el micrositio para que estén revisándolo. Bueno, el correo del SENA, convocatoria.idt@sena.edu.co. Como les dijimos entonces, inquietudes que tengan de la plataforma, como inquietudes técnicas de la plataforma. Por ejemplo, no me funciona, ¿cierto? No me deja ingresar, no me deja registrar el proyecto. Por favor, entonces, recomendación, tomen un pantallazo, envían el correo al SENA con copia a nosotros para poder ayudarles con la gestión. Si tienen ya problemas, por ejemplo, con la descarga del formulario, llámenos a Tecnova, que ahí nosotros les colaboramos. Bueno, el correo entonces de nosotros, convocatoria idtsena@tecnova.org, en el que nos comunicamos con ustedes, y nuestros teléfonos. 516-7770, extensiones 1160 y 1155. También están entonces muy importantes nuestros líderes Senova, que también están dispuestos para resolver las inquietudes que ustedes puedan tener y para concertar los planes de transferencia. Entonces, bueno, empresarios, agradecemos mucho la participación de ustedes en estos espacios, que son muy importantes para que ustedes puedan tener una adecuada formulación de sus proyectos.
Como les decimos, entonces aquí estamos todo el equipo Tecnova, los líderes Enova, dispuestos para resolver todas las inquietudes que ustedes pueden tener para la formulación de sus proyectos. Muchas gracias.